Como he dicho encima, me presento, soy Fernando. Me gustaría que cualquier tipo de duda o inquietud que tengáis durante el Afterwork me la preguntéis, sea vosotros o sea también los de Sevilla, que se intenten comunicar como puedan. Y que cualquier cosa que no os quede clara, interrumpidme cuanto antes, porque para eso estamos, para que conozcáis esta herramienta y para que veáis lo que se puede hacer con ella o lo que no se puede hacer con ella, el potencial que tiene. ¿De acuerdo? Va a ser una introducción muy sencillita, es decir, aquí cualquier persona que estemos aquí vamos a pillar fácilmente lo que estamos viendo o lo que no estamos viendo, porque empiezo desde cero con la herramienta, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ver es una pequeña introducción a Power BI, es decir, voy a intentar explicar qué es Power BI y para qué sirve, para qué lo estoy utilizando yo y por qué estoy ahora mismo desarrollando informes aquí en Babel. Vamos a ver un poco cómo cargar las tablas, cómo cargar información y datos dentro de la herramienta y realizar la relación entre las tablas que estamos cargando. Vamos a ver también cómo se pueden desarrollar nuevas tablas o crear columnas, crear medidas, crear más datos a partir de los que ya tenemos dentro de las tablas que hemos cargado en Power BI. Editar esa información de forma que lo veamos con elementos visuales, es decir, gráficas que nos muestren la información que ya tenemos cargada de una forma bastante visual y clara. De hecho es bastante divertido porque se puede jugar con la información, ahora lo veremos. Y por último, cómo se realiza una publicación del informe que hemos desarrollado en local y poder compartirlo, ya sea en web, ya sea en otro tipo de formato, como puede ser Excel, o ya veremos los diferentes que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Pues empezamos, como he dicho, con la introducción a Power BI. Voy a explicar de forma muy sencilla qué es y para qué sirve. ¿Qué es Power BI? La definición de Power BI es una herramienta de análisis empresarial, es decir, de Business Intelligence, que se utiliza para adquirir datos de diferentes fuentes, como he dicho antes, Excel, SQL, los puedes extraer de una web, los puedes extraer de un documento, Word, de cualquier tipo de fuente, y exponer esa información que está obteniendo de forma dinámica. ¿Por qué de forma dinámica? Lo veremos después, cuando yo desarrolle algún tipo de tabla, que se puede jugar mucho entre una tabla y otra para que nos muestre esta información y poder compartir toda la información que tenemos contenido. Lo bueno de Power BI es que, como he dicho, se puede publicar y a la hora de realizar una publicación del informe, eso tiene acceso cualquier tipo de persona a la que tú le compartas el informe y puedes jugar con esa información. Es muy sencillo, muy fácil, bastante rápido y no tienes que estar pasando Excel grande o no tienes que estar enviando ningún tipo de documento que te ocupe espacio, sino que compartes el enlace del informe y todo el mundo tendría acceso a él. ¿Para qué sirve? Pues como lo veis ahí, para integrar toda la información que tenemos en diferentes fuentes, diferentes orígenes, y a través de Power BI poder desarrollar el informe y lo que se llama un cuadro de mando con información que obtenemos a través de esas fuentes. ¿Características que puede tener Power BI? Bajo mi punto de vista, las mejores. Gratuita, es una aplicación que hasta ahora es gratuito, se puede realizar un informe sin tener que tener un usuario que sea pro o de pago. Cualquier persona que se entre en Microsoft y se descargue Power BI puede realizar informes, no necesita tener una cuenta premium ni tener ningún tipo de acceso ni de pago. Tiene acceso a todos los datos, como he dicho antes, como por ejemplo Excel, bases de datos, que puede ser de SQL, Oracle y todo tipo de bases de datos. Es también streaming y de hecho se puede hacer también a tiempo real. Y puede también obtener información desde el servicio que tenga en la nube, páginas web, etcétera, etcétera. Como he dicho, paneles en tiempo real, una característica que me he saltado de antes, que actualmente no estamos desarrollando ningún panel a tiempo real, pero se puede. Este tipo de paneles, los de tiempo real, sí son de pago, es decir, necesitas una cuenta que tenga los permisos premium de Microsoft. Contenido personalizado. ¿Por qué contenido personalizado? Es decir, no tiene ningún diseño predeterminado, es decir, nosotros vamos a desarrollar el informe como queramos, elegir los formatos que queramos, el tamaño que queramos, con la información que queramos. Podemos hacer todo aquello que nosotros queramos dentro de Power BI, nada predeterminado. Y lo mejor que a mí me parece es que me salto el filtro cruzado, es decir, una vez que ya estamos dentro de Power BI con esa información, podemos realizar filtros de forma que a lo mejor en otro tipo de herramienta de visualización de datos no te permite. Como he dicho y como veremos, clicando en una gráfica te filtrará otra y te filtrará otra más cosas. Y a mí esto me resulta muy interesante porque se puede jugar mucho y es muy fácil de ver la información clicando de un sitio a otro. Y bajo mi punto de vista, la mejor de las características, la accesibilidad.
Es decir, como estaba diciendo antes, con un simple enlace o con un simple exportar los datos que puedes realizar dentro de cualquiera de las gráficas que haya en Power BI, puedes compartir esa información con quien quieras. Y de forma muy rápida y sin tener que ocupar muchísimo espacio en los documentos con los que lo estás compartiendo. Y sobre todo que se puede publicar en web. Y bajo mi punto de vista es lo mejor, porque desarrollas un informe y después lo publicas en una página web o lo publicas en cualquier tipo de otra fuente, y tener el acceso al informe a través de la web o, por ejemplo, de SharePoint o cualquier tipo de esa fuente me resulta muy cómodo. Que no tienes que integrar esos datos en la herramienta con la que estés trabajando, sino que integras Power BI directamente en la otra herramienta. Hay dos tipos de Power BI. Está el Power BI aplicación de escritorio, que es con el que generalmente, a no ser que estés haciendo cosas streaming a tiempo real, con el que se trabaja y con el que se desarrolla, es decir, donde tú elaboras el informe. En este caso, yo cuando trabajo estoy elaborando siempre el informe en la aplicación de escritorio, que es la herramienta de desarrollo, donde creas las medidas, creas las columnas, creas todo, y después, una vez que la información, cuando el panel, el cuadro de mando ya está terminado, realiza la correspondiente publicación al Power BI Web, que es la parte donde tienes tu área de trabajo, donde publicas el informe ya terminado, gestionas los diferentes accesos que puede tener la gente a ese informe que has desarrollado, y a través de él puedes obtener también el enlace que puedes ya posteriormente publicar en cualquier tipo de página web, y puedes actualizar su programación, puedes automatizarla, y todo ese tipo de cosas ya se hacen desde el web, no dentro del escritorio. ¿De acuerdo? Hoy lo que vamos a ver sobre todo es la parte de Power BI escritorio, que es con la que yo voy a hacer algunos cuantos grafiquitos para que lo veamos, y después realizaré una pequeña publicación en mi área de trabajo para que veamos cómo se genera el enlace o cómo se podría compartir, o qué tipo de posibilidad a la hora de compartir el enlace se tiene. ¿Me seguís escuchando bien los de Sevilla? ¿Algún tipo de duda? ¿Se me oye bien? Genial. Muy bien, simplemente para no olvidarme de ello. Seguimos un poquito. Carga de datos. Os he explicado ya lo que es Power BI. Vamos a ver cómo se realiza una carga de datos, porque todo esto, claro, tú tienes los datos en tu base de datos, pero dices, bueno, pues tendrás que desarrollar algo, tienes que conectarlo de alguna forma que sea complicada. No, es tan sencillo como elegir el origen e inmediatamente se te carga en un repositorio de datos que tiene Power BI en local toda esa información. Y es mucho más rápido que estar todo el rato lanzando y ejecutando queries a una base de datos o a una página web o a cualquier tipo de enlace. Es más rápido. De hecho, os muestro esta pequeña pantallita, que es lo que vamos a ver ahora en directo, que lo voy a hacer en el informe, para que veáis cómo se realizaría una carga de datos y qué complejidad tiene. El ejemplo que he puesto es el de un Excel, pero también lo podemos ver, que es lo que yo realizo también diariamente, es conectarme con las bases de datos que tenemos aquí en Babel. Para que veáis cómo sería realizar una carga de datos, tan sencillo como esta sería la pantalla inicial de Power BI, ¿de acuerdo? Tenemos un inicio, donde aquí te indican cómo se obtienen los datos, o sea, qué diferentes fuentes de datos tenemos. Si clicamos, pues vemos las más comunes, que son Excel. Puedes conectarte con Power BI, con otro informe que ya hayas desarrollado previamente de Power BI, con SQL, con servicio de análisis, o CSV, web, etcétera, etcétera. O con una consulta en blanco, que esta también me resulta muy interesante porque es realizar directamente una query a cualquier tipo de origen de datos. Tú realizas la query que tú quieres. Por ejemplo, si en vez de querer tomar una tabla de SQL, quieres realizarle una query a esa tabla que ya tienes en una base de datos, lo puedes hacer de una forma sencilla. Haces la consulta en blanco, escribes en el lenguaje que esa fuente requiera para realizar la consulta, y tienes la información con los filtros o con lo que tú hayas deseado que se obtenga en esa consulta. Vamos a hacer la prueba de... Bueno, antes de hacer la prueba voy a comentar un poquito más lo que tenemos aquí en la primera pantalla de Power BI, para quien no sé si alguna vez lo habéis abierto, habéis tenido la oportunidad. Obtener los datos, como ya lo he explicado. Aquí es donde puedes editar las consultas una vez que ya has obtenido la información. Es decir, si tú has cargado ya los datos y te das cuenta que a lo mejor parte de esa información no te interesaba, puedes filtrarla, puedes eliminar registros, puedes volver a crear copia de las tablas que te acabas de cargar, lo que tú quieras, dentro de la opción de editar consulta. Esto es muy sencillo, nueva página, es decir, crear otra nueva página de Power BI. Nuevo objeto visual, que es lo mismo crearlo por aquí o crearlo aquí directamente, que te aparece la pantallita con las diferentes visualizaciones, que ya veremos posteriormente qué diferentes objetos visuales te permite. Cuando yo hablo de objetos visuales, perdona, hablo de gráfico o tarjeta de información de datos. Es decir, esta es la parte de
la parte, digamos, gráfica, claro, gráfica y de formatación de la información, ¿de acuerdo? Aquí puedes crear botones para pulsar que te cambien de una página a otra, cuadros de texto y editar el informe que tenemos aquí cambiando el tema, es decir, eligiendo los colorines que queramos que nos aparezca en la página. Es bastante básica como herramienta y es otra de las cosas que me gusta de Power BI, que es muy sencilla para cuando una persona está empezando a desarrollar informes. Como he dicho antes, vamos a realizar un ejemplo de una carga de datos. Yo clico en Excel y me voy a Afterwork Test, que es lo que me he preparado para que carguemos hoy, y así de sencillo es. Me conecta directamente con el Excel que queremos cargar y me aparecen las diferentes tablas que ya previamente yo había dispuesto para cargar ahora, donde he puesto unos pequeños ejemplos simplemente para que podamos jugar ahora con ellos. Clico en las tablas que queremos, que son estas 4 de aquí, podemos ver la información que nos está mostrando. Aquí, como veis en esta, nos muestra un mogollón de campos que están en nulo y entonces posteriormente iremos a eliminarlos si es lo que queremos, si no queremos quedarnos con esta cantidad de campos nulos. Y le doy a cargar. Y tan rápido como esto, ya se nos han cargado las diferentes tablas, que en este caso tienen poca información, por eso es tan rápido. Si fuese con una base de datos... Fernando, perdona, ¿has dejado de Sí. compartir la pantalla? He dejado de... Bueno, pues me dice que estoy compartiendo. De hecho, me muestra la pantalla de dejar de compartir. Dale a N y borra la pantalla. Vamos a ver. Está aquí. Compartir pantalla, ¿verdad? Compartir. Y ahora esto lo oculto. ¿Está compartiendo pantalla ahora? Sí. Sí, ¿no? Sí. Vale, perfecto. ¿Alguna duda hasta ahora, los presentes? ¿Todo claro? Todo me parece algo bastante sencillo, ¿no? Es decir, cómo realizar una carga de datos y para lo que sirve... Yo tengo los orígenes de datos, ¿tiene conectores con SQL o HTTPS? Origen de datos. Aquí los más comunes son SQL Server, texto, web, y si le das a más, te ofrece todo tipo de conexión de datos. Que ahora va a salir la pantallita, un segundo. Aquí, los puedes buscar en función de la tipología. Todo. Pues tú escribes aquí el origen de datos, ¿cuál es el que deseas? Parquet, por ejemplo. Cassandra. Vale, vamos a ver si tiene Cassandra. Ese no lo tiene. ¿Es con? Perdón. Búscalo con 2 S, por favor. No sé, al buscarlo con una no me ha aparecido, ya directamente no me... Vamos a A ver. lo mejor tiene una interfaz con service o... Sí. Algunos de los... Por ejemplo, dentro de base de datos nos encontramos que tiene a Access, tiene a Oracle, tiene a IBM, de SQL tiene diferentes, SAP, etcétera, etcétera, como veis aquí. ¿De acuerdo? Después tiene con el propio Power BI, que es para obtener datos de un informe a otro. Tenemos también Azure, tenemos servicios de línea, es decir, hay muchísimo y se van actualizando. Porque es una herramienta que ahora mismo está en crecimiento. Cada semana que yo me voy conectando me doy cuenta que hay cosas nuevas, que me ha cambiado a lo mejor el formato de diseño, que me han incluido un objeto visual nuevo y lo voy a probar. Es decir, se va actualizando mucho, por lo tanto, si no lo tiene, yo creo que próximamente lo tendrá. ¿Se actualiza para todos los usuarios o solo para los...? Se actualiza para todos los usuarios. Para todos los usuarios. Todo lo que yo estoy mostrando aquí es un usuario totalmente gratuito. Aunque el mío sea pro, es un usuario totalmente gratuito. Lo que vamos a ver aquí. Es decir, no voy a mostrar nada más allá de lo que podáis ver vosotros de forma gratuita. Y actualmente, de hecho, existen cuentas pro de prueba que duran 60 días. Y si no me equivoco, la cuenta pro tampoco cuesta mucho. Pero bueno, no os voy a vender aquí Power BI. Si lo queréis pagar, lo pagáis vosotros. ¿Qué diferencia tiene la cuenta pro de la gratuita? O sea, ahí cambia mucho la historia. El licenciamiento de esto no es sencillo. Efectivamente, tal y como ha dicho él, no es sencillo el licenciamiento de esto. La diferencia es la capacidad de informes que tú puedes generar en tu Power BI web. Es decir, yo tengo una capacidad actualmente para guardar hasta 10 gigas de informes. No ocupa mucho un informe. De hecho, ahora mismo, si he hecho cuentas, no llego ni incluso a 1 giga con los diferentes informes que tengo y tengo a lo mejor 8 o 9 y son bastante pesados. Es decir, en la mayoría de ellos supero los 500.000 registros y más de 15 tablas, por lo tanto. Pero claro, si estás trabajando, llevas 5 años trabajando con él, lo mismo teniendo una cuenta gratuita, no te da para almacenar tanto, porque se acumulan entre ellos. Por mucho que crees diferentes áreas de trabajo, la capacidad que tienes es esa. Una cuenta gratuita tiene hasta 1 giga, una cuenta premium tiene hasta 10 gigas. Cuenta premium me refiero a la cuenta pro. Después, dentro de cuenta premium existen diferentes tipos de licencias. Una de ellas, que si no me equivoco, cuesta hasta 500 euros mensuales y esa pues tiene
una capacidad enorme y tiene objetos visuales que son personalizados, que son premium y funcionan con mayor velocidad. Porque de hecho he tenido cuando estuve trabajando al principio con Sandra, hemos instalado también Power BI gratuito y he probado yo con el Power BI Pro. Algunas de las cosas que después os enseñaré, que es esta parte de aquí, importar objetos desde Marketplace, algunos ella no los tiene y yo sí. Después os explicaré lo que es esto, ¿vale? Y nos centraremos también un poquito en lo que es esta parte. Es sencillo. El online tiene aparte planes distintos Sí. de Power BI. Y la cuenta... Y una certificación solo de licenciamiento tiene Microsoft. O sea que ¿Cómo? eso, tiene una certificación de licenciamiento. Habla un poquito más alto cuando habláis porque si no quizá no os escuchan, simplemente para que... No, que decía que tiene una certificación Microsoft solo de licenciamiento de estos tipos de productos. O sea, que es que no, es complicado Sí. el ver los detalles. Hay muchas diferencias Sí, de sí, distintos vale. tipos de planes. O sea que... Y sobre todo, a mí la que también me parece más interesante es que no ahora, yo no lo estoy trabajando, pero en otro tipo de proyectos se realizan informes a tiempo real. Por ejemplo, yo sé que Uber, porque me he informado, utiliza esto para realizar la página web que nosotros vemos, del cochecito que se mueve, eso se apoya también en Power BI. Y lo hacen a tiempo real. Y tú ves que el coche se va cargando cada 2 segundos y se va moviendo de aquí a allí. Eso lo hacen con Power BI, pero tienen una licencia bastante premium, de las más caras me imagino. Y si no tienes la Premium, si no tienes la Pro, no puedes hacer informes a tiempo real, no te lo permite. Y tampoco se pueden programar actualizaciones, que lo veremos al final de la sesión de hoy, que para poder programar la actualización de un informe, es decir, tú tienes el informe en el escritorio, quieres que se te actualice de forma automática en el web, con los datos a tiempo real, si tú tienes que estar dándole al clic, para eso tienes que tener una cuenta Pro. Fernando, perdona, ¿tú qué licenciamiento tienes aquí? Yo en una licencia Pro. ¿Esa es una licencia pro? Sí, pero dentro de la licencia de pago es la más económica. Si no me equivoco, este tipo de cosas ya lo llevan los de sistema. Power BI tiene conector con Apache Cassandra, pero está solamente en la parte streaming. Sí, ¿verdad? De hecho, es muy posible. No lo he comprobado si está en la parte web porque como yo me conecto a determinadas fuentes, no he comprobado todas las fuentes con las que se puede conectar, pero sí, es posible. Yo lo que tengo entendido de la diferencia entre Pro y Premium, creo que es que el Pro te permite compartir de Pro a Pro, el Premium te permite compartir con una serie de usuarios que tú le hagas como una carpeta especial con el arroba, lo que sea, y ellos no necesitan tener el Pro, porque este mismo problema lo estamos teniendo nosotros en el ProSegur y estamos ahí pegándonos con Juanma, que es el que nos está ayudando con el licenciamiento y eso. De acuerdo. Yo, hasta lo que conozco de Power BI, sinceramente, mi compañera que tiene la cuenta que no es Pro ha podido compartir su informe sin ningún tipo de problema, pero siempre a otros usuarios que tampoco son Pro. No sé si ella podría tener problemas para compartirme de su usuario al mío. Pero, ¿y cómo compartía con la web? A través de Power BI Web. Vale. Vas al informe, le dabas a compartir y compartía el informe directamente y escribías la mail de los usuarios que querían recibir el Con informe. el gratuito puedes Pero, compartir, pero no puedes meterle Pero ella seguridad. no tiene la cuenta Ella de no la- pruebas. La de Bueno, los es verdad, 60 días, Sandra tiene la claro. cuenta de prueba de 60 días, Claro. es verdad, discúlpame, sí, sabes, claro. Ya no puede, Claro. cuando publica gratuitamente no puede securizar el informe. Claro. Lo publica y lo puede ver todo el mundo que tuviera enlace al informe. Pero ahí ya entra la licencia online, que son por usuarios, no son por el pro que compra. Claro, yo sinceramente sé más de la parte técnica de Power BI que de lo que es del licenciamiento, porque actualmente no me he tenido que mojar demasiado en el licenciamiento de Power BI, al tener todo aquí la misma licencia y al realizar publicaciones siempre de forma interna para Babel. Yo lo que recomiendo, lo que dice él, es que el licenciamiento es súper difícil, así que si tenéis alguna duda, yo se pregunté todo a Juanra. Sí, claro. Es más fácil. Sí, cuando es poner dinero, mejor, a mí no me preguntéis. A mí dejadme en paz. Bueno, pues una vez cargadas las tablas, vuelvo a la presentación, ¿de acuerdo? Para ver qué nos tocaría hacer después de haber realizado la carga de tabla en Power BI. Lo siguiente, como he dicho antes, tenemos la opción de editar durante la carga de datos. Acabamos de realizar la carga de datos, pero teníamos la opción de editar la consulta, es decir, tú ves que todas las tablas que has cargado, a lo mejor hay columnas que no te apetece cargar, o hay registros que se te duplican, hay registros nulos, algunos se te ha faltado el nombre, es decir, pequeños detalles que te pueden fastidiar a la hora de continuar con el informe y si lo puedes atajar desde el principio, lo puedes subsanar, pues cortamos el error de raíz y eso te lo permite con la edición durante la carga de datos. Vemos aquí dos pantallitas, la de la izquierda, en la que puedes
clicar directamente en la tabla o en la columna deseada y podemos ordenar o filtrar esa columna, eliminar los registros que no nos interesen o seleccionar registros individualmente. Por ejemplo, hemos cargado una tabla que tenía 200.000 registros y me interesan solamente los de 2019. Puedes realizar un filtro directamente y elegir los de 2019. Si no quieres realizar la query, que siempre está la opción, como vimos al principio, de realizar la consulta y realizar la query directamente a la fuente de origen de datos. Y la otra opción es, pues, clicas encima de la tabla y puedes duplicarla si ya está cargada, o puedes, una vez que ya tienes igualmente la tabla cargada, realizarle una query a esa tabla cargada. Es decir, lo bueno de Power BI es que en cualquier momento del trabajo puedes volver a filtrar, eliminar registros, crear otra tabla, duplicar. Es decir, no tienes por qué hacerlo al principio y ya te fastidia el resto del trabajo, sino que si lo haces a posteriori... Dime. Vale. Tengo una pregunta respecto a esto. Estoy ¿Sí? esperando a ver si más adelante podemos resolverla. Cuando tú subes los datos, entiendo que a la nube de Microsoft, ¿no? En este caso, a la nube de Power BI, ¿tú subes un extracto completo con todos los datos? Depende. Vale. Si tú clicas, tal y como yo he hecho yo, has visto que he clicado Excel y he cogido las tablas, entonces estoy cogiendo todo lo que hay en esas tablas. Yo puedo seleccionar dentro de esas tablas qué registros quiero y qué registros no quiero. Vale, y una vez lo subes, o sea, ya está subido, ¿vale? Ya has subido o viendo un Excel o viendo una conexión a base de datos. Si te lo tienes en Excel, entiendo que no puedes volver a calcular porque tú el Excel lo tienes en tu local, Sí. pero si lo tienes conectado a una base de datos, ¿se crea un extracto en memoria? Sí, se crea un extracto, se crea un repositorio interno dentro de... Dentro de la nube de Microsoft, ¿no? Sí. Dentro de donde esté ahí alojado. Sí. Vale, cuando tú metes un filtro, una vez haces el extracto de datos, metes un filtro 2019. Si tú lo tienes subido a web, ¿se te suben solo los datos del 2019 o en la siguiente, o se te subirían todos y luego te filtraría una vez en la visualización? Es buena pregunta, porque depende del momento en el que hagas ese filtro, estás eliminando los datos o te los estás quedando pero no los estás visualizando. Vale. Es decir, si tú esa consulta, tú esa query la haces antes de realizar la extracción de los datos, como estaba ahí la consulta en blanco, esos registros directamente ni te aparecen en la nube, o sea, tú no los tienes en tu repositorio. Si tú esa consulta la haces a posteriori, te voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, estamos aquí que he cargado estas tablas, ¿no? Me voy a, como dije antes, editar consultas, que podemos acceder a través de este botón de aquí, o directamente en la tabla. Voy a irme, por ejemplo, a la tabla que vi que tenía esta de aquí. Y yo me voy a editar consultas. Cuando yo realizo cualquier tipo de filtro aquí, se me guarda, hay un histórico aquí a la derecha donde vemos pasos aplicados, donde yo puedo volver atrás en caso de que quiera recuperar la información. Por ejemplo, filtré por 2019 y me equivoco y quiero volver para atrás la información, vamos a ver. Lo hago directamente para que lo veamos. Quitar vacío. Si yo quito los vacíos, me elimina directamente los vacíos. ¿Dais cuenta que a la derecha ya te pone filas filtradas? Si yo quisiera volver al origen de datos, es decir, a la cantidad de datos y de registros que tenía al inicio, es cuestión de volver a clicar aquí y me vuelven a aparecer. Y esto con todo tipo de consultas que hagas. Si tú empiezas a filtrar, y en un momento dado del filtrado te das cuenta que querías más datos o que has puesto un filtro que no era, no tienes por qué volver a recargar o no tienes que volver... Esto se te guarda todo automáticamente en el repositorio y vuelves atrás en tu histórico de filtro. ¿Respondo a tu pregunta o a tu duda con esto? Sí, no, es que es un problema, bueno, aquí las herramientas de DI, que al final tú estás cargando en memoria mucha información, porque en este caso tenemos pocos registros, pero si es un cliente grande que tiene un histórico grande, tú imagínate que subes un histórico del 2000, un histórico de transacciones, una tabla de hechos bastante grande. Eso lo que provoca es que se sature en memoria generalmente y casi todas las herramientas funcionan así, de que si le metes un filtro, o las que yo conozco, si le metes un filtro es un filtro más de visualización, pero es un poco piratería, porque en realidad tú los datos los tienes por detrás, tú no estás reduciendo la metadata. Efectivamente. O sea, los datos que estás cargando, estás viendo menos datos. Vale. Siempre queda la opción de... meterlo como... Sí, o aquí directamente, una vez que ya tienes la tabla, si tú te vas al editor avanzado, esta sería, imaginémonos, porque ahora con un Excel tampoco tiene mucho sentido, o bueno, o sí, pero imaginémonos que es una base de datos con una grandísima cantidad de registros. Tú realizas aquí, en su lenguaje determinado, realizas aquí la query y entonces solamente se te cargaría esa información. De hecho, te pongo un ejemplo que yo estoy trabajando ahora mismo. Yo he cargado toda la información que tenemos en Jira, ¿de acuerdo? En Power BI.
Me di cuenta que era demasiada información, entonces para trabajar con toda la información que tenemos en Jira me resultaba muy lento cada vez que quería hacer algún tipo de movimiento o crear simplemente una columna nueva, se me pillaba. ¿Qué es lo que hice? Me cogí solamente un proyecto, trabajé con ese proyecto y después, a la hora de visualizar todo lo que tenía para todos los proyectos, modifiqué la query y le puse a todos los proyectos y se te carga inmediatamente la información. Y entonces, una vez que ya tienes todos los proyectos, realiza la publicación y se supone que con la publicación ya realizada no es tan lento que como trabajar en el escritorio. ¿De acuerdo? Pero ya te digo, depende del momento en el que tú realices esa query, estás o no subiendo los datos a la nube de Microsoft. Vale, perfecto. Bien, ¿no? Vale. Pues como estaba diciendo, una vez que ya tenemos los datos cargados, podemos aquí seleccionar el tipo de filtro que queremos. Nos vamos aquí, al histórico, y entonces hemos realizado este filtro que no queremos visualizar los registros nulos. Y como dije, se puede realizar cualquier tipo de filtrado. Es decir, por ejemplo, si en esta columna de aquí nos interesa quitarla o duplicarla o eliminar determinados errores, como pueden ser errores ortográficos, reemplazar cierta cantidad de registros, por ejemplo, los registros que empiecen por la letra A o los registros que acaben en 112, lo que sea, lo puedes hacer directamente desde el editor de consulta. Puedes editar cualquier tipo de consulta que realices, pero como ha dicho nuestro compañero, esto no va a afectar a la cantidad de registros que se van a quedar guardados en el repositorio de Power BI. Afectará a la cantidad de registros que visualizaremos posteriormente en el informe. Lo suyo sería que si tenemos claro qué registros queremos ver en el informe y sabemos que no queremos trabajar con ellos, lo hacemos directamente desde la query inicial a la hora de obtener los datos. Ese es mi consejo para poder trabajar con la herramienta de forma más rápida. Pues vamos para atrás. Una vez que ya hemos editado la consulta y hemos eliminado esos registros, le damos a cerrar y aplicar para que se apliquen las modificaciones que hemos realizado en la consulta y nos elimina esos registros. Volvemos a la presentación para no perderme. ¿Qué hacemos una vez que ya tenemos las tablas cargadas de la forma correcta como queríamos? Vamos a ver cómo establecer las relaciones entre tablas. Es muy importante, de hecho, bajo mi punto de vista, esta es la cosa más importante de Power BI y la que a mí más me costó pillar. ¿Por qué son tan importantes las relaciones entre tablas en el modelo? Porque esto va a afectar directamente al filtrado que tengamos entre la información. Si tú quieres clicar en 2019 y quieres que se te filtre la información solo de 2019, tienen que estar bien las tablas conectadas, porque lo mismo tú tienes una tabla que es la tabla de tiempo, la tabla de calendario, y quieres que te filtre el resto de tablas donde pues te enseña la información de transacciones o transferencias bancarias de 2019. Si no está bien conectado y el filtro no está hecho de forma correcta, no te va a filtrar de forma correcta esa información. Y hay que hacer, y hago mucho hincapié en esto porque me ha pasado de estar volviéndome loco con los datos que tenía y darme cuenta que es que no había hecho de forma correcta la relación entre las tablas. Ahora vamos a ver cómo se realiza la relación entre las tablas y qué tipo de relaciones tenemos. Creo que cualquiera que haya manejado con datos alguna vez sabe que hay relaciones varios a uno, uno a uno, o sea, registro a registro, uno a varios y varios a varios. Esta última es la menos aconsejada cuando trabajas con Power BI, porque es como si estuviese uniendo dos tablas, es decir, en la relación varios a varios es como si actuase dos tablas como si fuese una sola. De hecho, Power BI, cada vez que selecciones este tipo de relación, te lo avisa. Te avisa que estás utilizando una relación varios a varios y que tengas cuidado y si estás seguro de lo que estás haciendo, porque te trastoca mucho los datos a la hora de mostrar la información en los objetos visuales. Si hay algún tipo de duda con las relaciones, me la comentáis, pero yo creo que queda bastante claro, ¿no? Las diferentes tipologías de relaciones que tenemos. Y después está la opción de administrar relaciones de forma personalizada. Cuando tú cargas datos, si las columnas de diferentes tablas tienen el mismo idéntico nombre y el mismo idéntico formato, Power BI lo reconoce y entonces te hace automáticamente la relación que él cree conveniente entre las tablas. A mí es una cosa que no me gusta, porque yo cargo los datos y me hace la conexión directamente entre las tablas y muchas veces te lo hace de forma que tú no lo deseas y no te das cuenta de esos muchos detalles. Lo que hago es eliminarlas y voy una a una viendo si de verdad es la forma correcta de conectar los datos o si es la forma que yo deseo. Y después selecciono la tipología del filtro que quiero. Cuando tú realizas una conexión entre tablas, una relación entre tablas, varios a varios, como dije antes, de forma automática se te pone en filtro único, es decir, en el filtro de ambos.
que una tabla va a filtrar a la otra y viceversa. Porque como actúa como si fuese una tabla única, pues entonces ambas se filtran entre sí. Si pones cualquier otro tipo de relación, automáticamente la dirección del filtrado va a ser único. ¿De acuerdo? Que es que la tabla desde la que filtra la tabla hasta la que filtra. Parece una tontería, pero es así. También es muy importante elegir cuál es la tabla de origen y cuál es la tabla de destino. Quién es la tabla que filtra y cuál es la tabla que viene filtrada. Parecen tonterías, pero después cuando estás trabajando un poco con Power BI no te das cuenta de estas cosas y no sabes por qué te sale la información de forma incorrecta y te das cuenta que estaba al principio de todo el proceso. Por lo tanto, a la hora de realizar un informe, importante que estén de forma correcta las relaciones entre tablas. Como hemos nosotros ahora mismo subido estas tablas, las hemos cargado, si yo le voy a administrar relaciones, me ha realizado solamente dos relaciones entre ellas. De hecho, una cosa que no he hecho cuando he ido a editar consultas es ponerle nombre a las tablas que a mí me resulten significativos para que podamos ver bien de qué tabla estamos hablando. Por ejemplo, esta la voy a llamar proyecto, porque si no me voy a liar yo solo a la hora de buscar. Esta la voy a llamar imputación, que como vemos me ha creado un pequeñito ejemplo de lo que serían horas imputadas a diferentes proyectos, estos grupos. Y esta última, infoproyecto. Ahí está. Y esto lo aplicamos y ya se me han modificado automáticamente aquí los nombres para que sea más sencillo. Yo le doy a administrar relaciones y me ha dicho, aquí le doy a editar y veo la relación que me ha hecho automáticamente entre la tabla de imputación y la tabla de proyecto. Me la ha conectado a través de ISO ID. ¿Por qué? Porque tiene directamente el mismo nombre de columna y por eso me lo ha hecho de forma automática. Y vemos que la cardinalidad la ha decidido él, que es de varios a 1, aquí donde podemos decidir los diferentes tipos de cardinalidades y aquí donde podemos decidir los diferentes tipos de filtro cruzado. ¿De acuerdo? En este caso, a mí no me gustaría que me lo cree, como he dicho antes, por lo tanto yo me las hago una a una siempre. Aunque esta de aquí, asumo que me la he hecho de forma correcta. Efectivamente, aquí te está relacionando proyecto con proyecto. Entonces yo me creo las nuevas relaciones, creo nuevas. Elijo la tabla de origen, grupos, y elijo la tabla de destino, imputación. Entonces, filtrándome en función del grupo de empleados que tengamos, me va a filtrar el empleado y las horas que está imputando cada empleado, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda con las columnas o con algún tipo de...? Creo que resulta bastante sencillo. Y aquí ya tengo otra, y me hace falta otra, que es que desde la imputación me filtre los diferentes tipos de proyectos que tengamos en función de la ISO. Y me lo dice de forma automática que hay varios a uno, es decir, reconoce que aquí tenemos en diferentes ocasiones el mismo nombre de ISO y aquí solamente una vez, porque donde está a qué proyecto corresponde cada ISO. Me dice varios a uno, dirección del filtro única, genial. Una vez terminado esto, ya tenemos realizadas las relaciones entre las tablas de forma correcta, asumimos que de forma correcta, y si queremos verlo, pues nos podemos clicar aquí en el modelo y vemos directamente cómo se ha realizado esa conexión entre tablas y lo organizamos. Ahora mismo, como son 4 tablas, es bastante sencillo, pero cuando tengamos aquí 30 tablas, va a ser importante cómo se conectan las tablas entre sí. No se pueden conectar en bucle las tablas, es decir, tú no puedes crear un triángulo entre 3 tablas. Esto es porque entonces filtrando una de ellas se produce un bucle de filtrado. Por lo tanto, por eso hago mucho hincapié en que el tipo de filtrado que elijamos, el tipo de relación que tengan 2 tablas, tenemos que estar muy atentos, muy seguros de lo que estamos eligiendo, porque si no, efectivamente, no se nos va a mostrar la información como queremos. ¿Sí que puedes sobre sí misma? No. Tampoco. Es decir, cuando tú filtras, si tú eliges dentro de una misma tabla, pongamos esta de aquí, si yo elijo un empleado, me van a salir evidentemente solamente la información de ese empleado. Es decir, tú filtras en una tabla y se te filtra automáticamente esa tabla, si es lo que tú preguntabas sobre sí misma. Es un modelo jerárquico, que por ejemplo le dices el padre y además es empleado. O sea, tienes Sí. empleado ID y no sé, jefe ID, y ambos son empleados. Sí, sí se puede. De esa forma sí. Y se puede crear también una jerarquía de filtrado, en el sentido que... Claro, en ese caso sí, pero puedes hacer de forma que, por ejemplo,
un proyecto tiene diferentes issues, ¿de acuerdo? Vamos a los ejemplos que tengo aquí. Y si tú filtras por un proyecto, te va a filtrar diferentes issues. Esas issues están imputando o están trabajando en ellas diferentes empleados. Y esos empleados van a tener diferentes grupos. Es decir, Sí, eso una sí. tabla te va a filtrar a otra, te va a Pero filtrar a me refiero otra. a una relación en una sola tabla, sobre sí misma. Una relación... Es que Claro, no- lo que el ejemplo que te he puesto de jerarquía, por ejemplo, tú tienes un responsable y el responsable también es un empleado. Pero De ese acuerdo. responsable Pero no es una tabla independiente, es la misma tabla. es la misma pero tú tabla. dentro de tu tabla de empleado tendrás un campo que será el responsable. Entonces vas a filtrar sobre el campo responsable contra el campo empleado. Sí, ¿Sabes? sí. Son campos distintos. Sí que va a ser la relación con la misma tabla, ¿no? Sí, efectivamente. Eso Pero sí con que el La campo cosa es distinto. que definamos referencia externa en un modelo de tablas que aquí que tus relaciones tablas. Sí. Es distinto. Vamos a hacer un pequeño Sí, pero ejemplo. como está filtrando cascada. Pongamos simplemente que yo tengo diferentes empleados, ¿de acuerdo? Pongo aquí todos los empleados que tenemos, me va a salir automáticamente un listado. Estos son mis empleados, ¿de acuerdo? Y yo pongo, dentro de esos empleados tengo otro que son las issues. Si yo clico en la issue 4, inmediatamente me va a filtrar solamente los empleados que pertenecen o que están imputando en la issue 4. ¿Es a eso a lo que te refería? Todo con información de la misma tabla. No era realmente eso, pero bueno, no pasa nada. No, lo Es que si no, no- estoy diciendo es, por ejemplo, que tú tengas una relación, imagínate que con una sola cajita tú tengas una relación así, con la misma cajita. No, no se puede revisar. Eso es lo que te falta. No, no se puede Aunque revisar. sea con otro campo, por ejemplo. Sí. Es que realmente en los modelos BI eso no tiene mucho sentido. No. En los modelos BI lo que se hace es desnormalizar. Claro. Entonces tú cuando quieres hacer un modelo jerárquico dentro de una sola tabla, lo que haces es un tablón gigante y desnormalizas. No necesitas ninguna interacción entre ellos porque no hay ninguna cardinalidad entre las mismas tablas. Es una sola tabla. O sea, lo que se hace en un modelo de entidad-relación, y eso se llama relación recurrente, en BI no tiene sentido, porque lo iba a decir nosotros. BI lo que hace es desnormalizar totalmente la tabla. Entonces, tu modelo de tabla no es un modelo de entidad-relación. Es un modelo desnormalizado que parte de una tabla genérica, donde hay métricas, donde hay hechos y demás, y un montón de dimensiones o jerarquías por donde tú puedas entrar. Entonces, lo que tú dices de una tabla recurrente para ti sería como si fuera una habitación y tendrías un montón de foreign keys, un montón de puertas donde puedes acceder hasta a esa habitación. Entonces, él está enseñando un modelo de entidad-relación estándar, ¿no? Sí, Ha cogido básico. 4 o 5 tablas, lo ha generado una Excel y se está creando un modelo de entidad-relación estándar, que es lo que se lleva ahora. Y se hace fundamentalmente para un método de autogestión. O sea, que los usuarios, aquí te dejo el modelo y los usuarios se hacen con ese modelo que conoce muy bien, se hacen sus jerarquías y sus cuadros de mando y demás. Cuando la empresa es un poco más gigante, esto no lo hacen los usuarios, esto hay un departamento de IT. Entonces no se hacen modelos de entidad-relación, se hacen modelos desnormalizados de BI, las estrellas, los copos de nieve y demás. Y lo que se hace es, se intenta meter a su tablón desde distintas puertas, cuantas más puertas entren, más rápido será, a la información o la métrica que tú quieras por los ejes de dimensiones que tú consideres, o sea, por las puertas que consideres. Entonces no necesitas realmente una relación recurrente. O sea, para un BI una relación recurrente es una única tabla. No necesitas dos tablas, ni una relación que te diga voy a relacionar este campo con este otro para sacar la jerarquía padre-hijo que está dentro de la misma tabla. No lo necesitas. Tendrías, por ejemplo, un campo más que sería jefe. Y el jefe sería Eso es. Pablo, lo que sea. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, tendrías tantas columnas como En BI se hace fueran. todo lo que Cuando está es simple, prohibido en un veo, modelo. sí, lo veo claro, pero hay a veces que estás pintando un árbol complejo con solo eso y Pues se tendrás puede volver interminable. todas las columnas como niveles tegas. Lo que pasa es que para modelos muy complejos, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con estructuras de geografía o estructuras cliente, nosotros en Prosegur no puedes tener N niveles, porque tú en una entidad de relación normal, en una operacional tú tienes N niveles. En un BI tienes que decir, hasta aquí te pinto. Porque si no es que tienes que tener tantas columnas como niveles tengas. O sea, Claro, cuando estás nosotros exportando los los datos, tú creas las columnas esas que necesitas para crear Claro. todas las A jerarquías. nosotros los join nos penalizan. Entonces, un modelo jerárquico así en cascada, si es muy pequeño, si es una dimensión muy pequeña, pues la típica. País, comunidad
comunidad autónoma, ciudad, tal y cual, pues bien, fenomenal, porque es pequeño. Pero en el momento que le empiezas a meter ahí millones de registros a cada una de las jerarquías, eso en Power BI o en la herramienta que quieras, se muere. Entonces, en general, cuando hay un montón de millones de registros, no utilizamos modelos, o sea, cuantas menos join tengamos, mejor. Lo que hacemos hacemos tablones centrales donde entramos directamente. Cada puerta es un filtro de web. Web esto, web, lo hacemos el filtro mucho más pequeño, o el modelo, o digamos que el metamodelo es mucho más pequeño para lo que queremos obtener y es muy rápido. Pero en el momento que tú le metas millones y millones de registros a una jerarquía, eso se muere, independientemente de la herramienta con la que explores. ¿Qué límite hay de columnas? Power BI yo creo que no hay Ninguna. O sea, le gusta Infinito. Vas allá. Hasta lo que te permita el espacio de tu propio ordenador. Algo recurrente que te lea todos los n niveles que puede tener una tabla jerárquica y añadir más columnas. Lo que pasa es que no puedes hacer dinámicamente. Es que lo que se suele hacer con esas cosas es, tú haces una ETL anterior y tú te creas tu modelo. Te creas tu tabla para una consulta, por ejemplo. Eso es, tu O sea, tabla. vas a consultar un cuadro de mando o un resultado agregado de una consulta. Una respuesta, ¿qué es una respuesta? Te das una tabla solo para esa respuesta. Si quieres hacer otra pregunta, puedes crear otra tabla para esa pregunta. Bueno, O puedes intentar generalizar y cuanto cuantas más más preguntas, funcionalidades, más mejor, tablas, porque si pues no- mejor. Pero bueno, sí. Sí, pero esa es la Se puede idea. hacer eso. Esa es la idea. Bueno, creo que ha respondido bastante bien. Todas esas respuestas. No, lo que dice es que Hombre, limitas. técnicamente, tiene que haber un tele previo para construirla y luego la consultar muchas veces. Cualquier cambio que tú quieras hacer, de decir, pues ahora voy a meter un nivel más, implica desarrollo en la parte del modelo que tú vas a explotar. O sea, si es una cosa pequeña, no necesitas hacerte un modelo, pero si tú ya me estás diciendo, estoy en una situación en la que tengo n niveles jerárquicos y encima van a crecer y no sé qué, pues o acotas los niveles o cada vez que quieras un nivel tienes que tocar el modelo. Es lo que hay. Realmente en estas herramientas no se trabajan con el operacional, generalmente. O sea, el operacional va a sus transacciones y demás, van a su bola. Generalmente se extrae la información, se hace un modelo ad hoc y si lo que quieres es que el usuario haga autogestión de su propia información, pues ese modelo ad hoc fuera del operacional, tú se lo tuneas como departamento de IT y luego se lo dejas a su disposición, a lo que quieras, en Oracle, incluso en Excel si quieren o lo que sea. Entonces ellos sí hacen lo que ha hecho Fernando, pero ese modelo está trabajado previamente. Tú no puedes atacar, por ejemplo, un sistema de tarjetas que están continuamente haciendo transacciones y dices, bueno, voy a hacer una consulta de cuántas transacciones de tarjetas con operaciones de más de 50 euros han hecho hoy, porque es que matas al transaccional. De repente quien esté pagando fuera. Fin. No, eso sí. Entonces todo esto se divide el transaccional y se tunea. Se tunea el modelo para las herramientas de BI, que no le suelen gustar los modelos entidad-relación, en general. Cuando el modelo es pequeñito y tal, fenomenal. Pero cuando el modelo es grande, cuanto más joins tengas y subqueries de subqueries, más lento te va a ir. Entonces, ahora estamos llegando ya a un nivel donde si espero más de 2 segundos una respuesta, estoy esperando mucho. Con lo cual, optimizas el modelo, pues se van a quejar. O sea, Fernando partido de, bueno, yo ya he cogido un ejemplo para este curso. Me he ahorrado toda la parte previa que yo hago de ETL para que las tablas lleguen de forma más caída y de forma que sea todo precioso y perfecto, que nada más que tengo que relacionar una tabla con otra y filtro y ya me sale la información que yo quería. Pero previo a Power BI, yo cada vez que voy a realizar un informe, si el informe voy a tardar 1 o 2 semanas, previo a esas 1 o 2 semanas, me he tirado 2 semanas con la ETL para que la información me llegue de forma correcta y después conectarla entre las tablas y que salga bien. Pero Sí. al final lo que estáis diciendo es que tú ahí tienes 4 tablas cargadas, ¿no? Sí. Que sería más óptimo meter todos esos datos en una sola tabla con n columnas, de tus 4 tablas. Dependiendo de la información, dependiendo de lo que quieras ver. ¿Lo dejas todo plano? No, digamos que en general los modelos de BI tú tienes una tabla central que le llaman tabla de hechos y hay un montón de métricas. Número de proyectos que hay, número de aplicaciones que no sé qué, no sé cuántos. Y luego, acorde alrededor de esa tabla, generalmente pues tienes todas las descripciones.
Catálogo de los IDs empleados con su nombre, su dirección, su no sé qué, no sé cuántos. El catálogo de las poblaciones con código postal, bla, 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 con el catálogo de no sé qué. Entonces, para sacarlas, tú en un cuadro de mando no buscas los IDs, porque a ti que te salga el empleado 137 y con el ID 32 y no sé qué, así no te dice nada. Tú buscas las descripciones y las descripciones no están en el tablón único, porque eso ralentiza. Están en los exteriores. Digamos que tú lo que creas son foreign key o punteros en programación, foreign key en modelos de datos, donde tú entras directamente a través de las descripciones, pero realmente por debajo estás entrando por la foreign key, que suelen ser integer, generalmente para que vaya rápido. Y lo que quieres es contabilizar las métricas, el número de proyectos que no sé qué, el número de empleados que han imputado en no sé cuántos, el número de horas que lleva el proyecto tal y cual. Es como si fuese otra base de datos, es decir, nosotros en las bases de datos tenemos diferentes tablas, si no tendríamos solamente una tabla única con millones de registros donde estuviese la misma información, muchas veces repetida, pero cada vez cambiándote un pequeño campo. Entonces, del mismo modo que tenemos la información en una base de datos común, la tenemos que intentar disponer aquí, y conectando, como ha dicho ella, las tablas entre sí por los foreign key. Vale, Yo creo que se entiende mejor cuando lo explicas tú que cuando lo explico yo. No, eso lo explica muy bien. Sí, pero al final lo digo porque al final esto te da más potencia, porque esto es para trabajar con una base de datos, ¿no? O intentar Sí. sacar, explotar datos. Sí. Entonces entiendo que esto es mucho más óptimo que si yo intento hacer lo mismo con una base de datos. Sí, sin duda ninguna. Porque aquí Sobre tú todo estás haciendo... es más bonito. Es más efectivamente, es más bonito, es mucho más visual, es más rápido. Ahora después habrá un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo dos gráficas diferentes, tú en una base de datos lo que tendrías son dos tablas diferentes, o no dos, sino incluso cuatro. Y si quieres ver la cantidad de empleados que pertenecen al grupo de jefes que han imputado ahora a esta ISO, tienes que hacer una query en SQL, por ejemplo, que abúrrete tú esa tarde. Aquí haces clic y automáticamente esas dos web y todas esas join entre ellas te lo he hecho de forma... En 2 segundos te he filtrado información. Si me da tiempo, después hago 2 o 3 grafiquillos y lo vemos. Y si no, pues lo que hago es que me abro otro que ya tiene de prueba y lo vemos. ¿De acuerdo? Sigo con la presentación, ¿no? Me dejáis, ¿no? Hombre, que está bien. He dicho que tenemos que preguntar. Lo que estamos viendo, las relaciones entre las tablas. Como hemos explicado ahora mismo, de ellas depende el tipo de filtrado que haya en el informe, la disposición de los datos en los elementos visuales. Esto es simplemente repetir lo que acabamos de decir en esta conversación. Y también el cálculo de medidas. Cuando tú vas a clicar cuando tú haces un determinado tipo de relación entre tablas o un determinado tipo de filtro, va a afectar eso a los cálculos que tú estés realizando dentro de esa tabla. Porque ese filtro afectará de una forma u otra a la siguiente tabla, a la tabla final. Por lo tanto, es importante seleccionar correctamente el campo con el que se relaciona una tabla con otra y la cardinalidad de la relación y la tipología de relación. ¿Quién filtra a quién? Seguimos. Elaboración de nuevas tablas, columnas o cálculo de medidas. Esto es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Tú tienes las tablas que tenemos aquí, pero no siempre la información que te muestra las tablas desde la que acabas de cargar dentro del repositorio de Power BI, no siempre te muestra la información como la queremos. Por ejemplo, antes estábamos comentando, tienes muchos proyectos, muchas ISU, muchos empleados y tú quieres ver el recuento de empleados. Pues eso, ¿cómo se calcula? Con una medida. O tú tienes una columna que te dice los nombres de los empleados, pero le han fallado los acentos, o te dice nombre y apellido y tú solamente quieres el nombre. ¿Cómo se calcula eso? Con otra columna, te creas otra columna. O tú tienes una tabla que tiene demasiados campos y cada vez que la abres no sabes ni cómo gestionar ahí un campo con otro, no sabes qué información te está mostrando. Te creas otra tabla más que filtra la información previa. Y ahí es donde, repito lo que nos ha preguntado antes también nuestro compañero. Esos datos, cuando haces una nueva tabla, ¿te estás cargando la información anterior? No, se mantiene siempre cargada. Es decir, la información que ya hay en la nube simplemente la estás filtrando. Estás agilizando, digamos, el filtrado dentro del informe, pero la cantidad de datos que tenemos cargados dentro del repositorio de Power BI va a ser el mismo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se crea una medida? Pues clicando en la parte de arriba, que no sé si lo hemos visto antes, y al lado de administrar relaciones te pone nueva medida, nueva columna o nueva tabla. Y lo seleccionas. De lo contrario, nos vamos a la tabla en particular en la que queramos crear una medida o una columna. Bueno, he asumido que todo el mundo sabe la diferencia entre medida y columna, pero quizás no. Una columna es una columna. Una medida sería un cálculo. La columna es sencillo. La medida sería un cálculo, es decir, es un valor único, no se repite.
No hay una columna de forma física que sea paralela a las demás en la tabla. Las medidas sirven, pues efectivamente, para hacer el recuento de algo, o sea, queremos saber el sumatorio de una columna, o queremos dividir una cosa entre otras, queremos realizar algún tipo de recuento o de cálculo entre dos columnas. Para eso sirve la medida. Nos da un valor único o una selección única, por ejemplo, un nombre o un número. ¿De acuerdo? Y de esa forma tan sencilla, tú clicas con el clic derecho encima de la tabla en cuestión y le das a nueva medida y creas una nueva medida o una nueva columna o lo que quieras, filtrando o no las columnas que tenías antes o realizando los filtros que queramos. Ahora veremos cómo se realiza de forma sencilla a lo mejor un cálculo o un filtrado de una columna. Vamos a hacer un pequeño ejemplito. Que se podría decir que es como una fórmula, ¿no? Efectivamente, es una fórmula, efectivamente. DAX, esto es lo que más se le repite a las personas que están trabajando con Power BI. Es simplemente el tipo de funciones con el que trabaja Power BI para realizar el cálculo de medidas y de columnas. Entre ellas nos encontramos algunas sencillas, como puede ser el sumatorio de, lo vemos aquí, el sumatorio de una columna, donde selecciona la columna y el campo de la columna que quieres, perdona, el sumatorio de una columna, realizas el sumatorio de la columna de la tabla que hayas seleccionado, o la media, o quieres seleccionar solamente los datos del mes anterior. Hay diferentes fórmulas, que estas te aparecen todas también dentro de Power BI. Yo he puesto aquí algunas de las más comunes y vamos a hacer un ejemplito para ver cómo sería crear una columna, por ejemplo, dentro de la tabla grupos. Si yo me voy aquí, me creo nueva medida y ahora selecciono el nombre de la medida. Vamos a llamarlo número de empleados, así no, vamos a llamarlo número empleados. ¿Cómo sería? Pues tenemos que calcular el sumatorio, así de sencillo, esto es como Excel, de la columna que se llama empleado dentro de la tabla grupos, así de sencillo. Lo calculamos y arrastramos la medida que acabamos de crear aquí. Y si la mostramos en forma de tarjeta para ver, bueno, ¿y por qué me da? Ah, no, el sumatorio no, claro, el sumatorio no, es un recuento, disculpad. Así, ya está. Y me dice 11 empleados, ya está. Así de sencillo es. Fernando. Como, dime. No, sí. ¿Hay alguna manera de definir la granularidad o la dimensionalidad con la que quieres que se haga el cálculo? Es decir, yo quiero... Tú ahora mismo estás calculando a nivel de empleado, ¿no? Sí. Si yo quisiera ir a un nivel superior, si por ejemplo tuviera un campo de fuera ciudad, Sí. le puedo decir, calcúlamelo a nivel de ciudad, porque luego eso lo puedo... Claro, eso es simplemente añadir filtros al cálculo que estás realizando. Es decir, tú quieres hacer el recuento, por ejemplo, aquí tenemos empleados y grupos, ¿de acuerdo? Tenemos el nombre de empleados y grupos que he puesto tres diferentes. Becario, si no me equivoco, interno y otros que son jefes. Tú quieres calcular, por ejemplo, solamente el número de empleados que sean jefes. Bueno, yo quiero hacer más, es que estos son cálculos un poco más complejos a lo mejor. Es hacer, en lugar de calcular a nivel de empleado, quiero traerme el número 11 para que sea más visual y en una columna o en un campo calculado, que al final se me presenta como una columna, me ponga 11 a cada nivel de registro de empleado. En lugar de que me ponga un 1, si tú ahora mismo, no sé si se puede parar en la tabla, si tendría una columna te va a poner un 1, ¿no? En cada empleado. Sí. Vale, pues en lugar de conseguir ese 1, que consiguieras un 11. Que pusiese 11 veces. Sí, en total, o sea, que fuera a nivel superior de dimensionalidad. Sí. No sé qué tipo de sentido tiene, pero sí se puede hacer. Es que yo creo que en ese caso, en vez de una medida, lo que tienes que hacer es una columna, que tu columna sea la suma de no sé qué. Sí, no sé qué, y entonces en todas las columnas te pone 11 por 12, creo, ¿eh? De esta forma sería, en vez de crear una medida, yo creo una columna. Lo que pasa, yo no sé qué tipo de uso tiene, pero bueno. Yo creo que usa bastante y cada herramienta es... O sea, se puede hacer... Los ejemplos difíciles. Ya, por eso lo quería... Número de empleados, columna. Un poco... Hacemos un recuento, ¿no? De lo que haya en... Un recuento de lo que haya en empleado, ¿no? De acuerdo. Hacemos un count, sencillísimo, sin ningún tipo de filtro. Y ahora la información te la mostraré de la siguiente forma. Pongamos que toda la tabla sería esta. Los diferentes empleados. Y tú quieres ver a la derecha cada vez el número de empleados total que hay, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad estas métricas yo las he utilizado para no usarlas sobre otras métricas. O sea, son métricas un poco en bucle, pero vamos que... Si tú lo que quieres ver 11 veces,
Bueno, aquí lo ve uno, pero en vez de hacer un recuento, lo que hace es un... Tienes que pagar tu trabajo. Ah, sí. Vale. No, pero ahora no lo tengo que usar, pero bueno, está bien. No, ya que estamos aquí y que lo acabo de hacer, Vale, genial, esto es justo lo que... bajo mi La punto, fórmula dentro del campo. efectivamente. En vez de hacer una medida. Es decir, la medida simplemente lo que te permite es no tener, efectivamente, ahorrarte el tener que ver ese campo como una columna, sino que siempre te lo tienes en un valor único. Si tú quieres ver ese cálculo las X veces para el que realices el cálculo, allá tú, bajo mi punto. Yo no he tenido nunca que hacer eso, pero No, bueno, que tú se... lo quieres hacer para porcentajes y cosas de esas, ¿no? Claro. Pero eso te lo permiten los DAX. No tienes que hacer una No tienes que columna. hacer- Efectivamente. Claro, es que cada herramienta es un mundo. Una es for any, Claro. no sé qué, Efectivamente. dimensionalidad. Otra es excluyeme. El tablo, por ejemplo, es un exclude, que tú haces, te quita una dimensionalidad más baja y te hago una superior. Aquí es all Y cada herramienta es features, un- me parece, y, Vale. Efectivamente. o all o algo así, y te permite hacer ese tipo de cálculos sin tener que hacer todas esas columnas, sino que te lo deja Vale. en una medida. Lo que Efectivamente. pasa es que hay que aprenderse. Sí, sí, no, por eso... Hay lo que uso investigar. Vale, genial. Perfecto. Ya que estamos aquí, dentro de lo que es la formatación de un campo, os enseño que cuando tú creas cualquier tipo de medida o cualquier tipo de columna que Power BI reconozca que se puede realizar un recuento o lo que sea, si tú clicas a la derecha del campo, una vez que lo dispone en un objeto visual, te enseña las diferentes tipologías de forma de enseñarte el dato que tú deseas. Puedes no resumir, que es lo que yo he calculado, no me lo resumas, ponme lo que yo he calculado. O puedes hacer la suma, que entonces en este caso te pondría 11 veces 11 en cada campo, si no me equivoco, y te hace la suma aquí al final. O puede ver también el promedio de todos los campos, que al ser siempre 11 pues te va a poner 11. Puede ver el mínimo, máximo, recuento, etcétera, etcétera. Si yo pongo recuento pues va a poner 1, porque hay una vez solamente 11. Aquí elige la tipología de forma de visualizar ese dato o esa medida que has calculado, la puedes elegir directamente de aquí. Esto mismo se puede hacer también con una medida aparte, es decir, tú vas a hacer la fórmula y calculas que quieres ver solamente el recuento o que quieres ver el sumatorio o que quieres ver lo que lo haces con una medida aparte, pero cierto tipo de cálculos te los puedes ahorrar haciendo esto directamente. Como por ejemplo lo que yo he hecho antes de crear la medida de número de empleados, en vez de crearla podría haberla hecho de esta forma: arrastro empleado, uy perdón, lo he arrastrado aquí, arrastro empleado aquí, ¿de acuerdo? El campo, lo pongo en forma de tarjeta y me dice, ¿cuál es el primer empleado que me sale? Antonio. Pero si yo en vez de ver esto quiero ver el recuento distintivo, me dice ya directamente 11. Y así me ahorro directamente la creación de la medida. Yo siempre me creo medidas porque les voy dando los nombres que a mí me resultan más identificativos y me las voy guardando para el futuro, porque cuando vas a utilizar una medida dentro de una columna o empiezas ya a liar la cosa, es mejor siempre tener los cálculos hechos aparte y no utilizar esto. Ese es mi consejo personal, pero vaya que si vas a hacer un recuento como por ejemplo este tan sencillo de empleados, así de rápido lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Sigo un poquito con la presentación, a ver si... y nada, estas serían algunas de las fórmulas más sencillas que yo utilizo a diario. Otros tipos de funciones, pues tenemos función de agregación, como hemos visto ya, el sumatorio, podemos calcular la media, podemos calcular mínimo, máximo, sum x, podemos realizar funciones lógicas, and, or, not, if error, todas las que se nos pueden ocurrir, todas las que tienen Excel, todas las que tienen todo este tipo de herramientas. Recuento de blanco, recuento de registro, recuentos distintos, que aquí se me ha colado una W, perdona, y de fecha. Power BI tiene un poquito de complicación a la hora de trabajar con fechas, es decir, no a la hora de filtrar con fechas, pero sí a la hora de trabajar con el mismo dato. Cuando estéis, no os puedo poner ahora el mismo ejemplo, pero cuando tengáis la oportunidad de trabajar con Power BI os vais a dar cuenta que las fechas son un poco engorrosas a la hora de trabajar con Power BI. Sobre todo dan muchos problemas si tú quieres filtrar dentro de la misma fecha o realizar, por ejemplo, tú tienes la fecha en formato de día, hora, minuto, segundo, y también de año. Es muy complicado extraer el año y que te lo firme de forma correcta de una tabla a otra, pero existen las técnicas correspondientes y al final sale. Pero hay que tener mucho cuidado con las fechas, sobre todo cuando vas a realizar una relación entre una tabla y otra, y la relación es a través de un campo que es un campo de fecha. Mucho cuidado ahí porque no siempre se hace de forma correcta, hay que estar atento. No me voy a parar tampoco a deciros ejemplos porque entonces me tiro aquí 2 horas hablando de los problemas que yo he tenido con las fechas. Más tipos de funciones de información como pueden ser isBlank, isNumber, isText, etcétera, 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 y de texto pues hacer un concatenate, reemplazar una letra con otra, búsqueda, upper y fix.
Os sonarán si habéis trabajado con algún tipo de herramienta de este tipo o simplemente con Excel, porque son muy parecidas y el funcionamiento que tienen es idéntico. Y una vez que seleccionas la función, lo único que tienes que poner dentro es el campo o columna deseado en el que tú vas a realizar esta función. ¿De acuerdo? Funciones para tablas. ¿Cómo calcular una tabla? A través de otra que ya tenemos creada en el repositorio de Power BI. Muy sencillo. Existen dos opciones. Una, con el Calculate Table, que lo que hace es que, tal y como he puesto ahí en la descripción, te evalúa una expresión a partir de una tabla en un contexto modificado por filtros. Es decir, tú seleccionas una tabla que ya tienes y le dices inmediatamente qué filtro quieres utilizar en esa tabla. Y voy a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, yo tengo la tabla de esta misma, que tenemos ISU en función de empleado. ¿De acuerdo? Que esta es... Vale. Yo creo una nueva tabla, que lo tenemos aquí. Bueno, se puede hacer directamente de aquí a la derecha, o te puedes ir a modelado y crear una nueva tabla. Nueva tabla. ¿De acuerdo? Imaginémonos que a mí me resulta muy engorroso ver todas las ISU y todos los nombres. Pues yo creo una nueva tabla que se llame nueva tabla, que se base en la anterior, que va a ser la de imputación. Selecciono la tabla, esta sería la tabla a la que me voy a basar, y quiero realizar un filtro, que sería, pongo filter, porque cada vez que vas a utilizar un filtro, o vas a realizar un filtrado, tienes que decir filter, y te va, bueno, no, en este caso no, porque ya, perdona, en este caso no, porque ya el Calculate Table implica que vas a realizar un filtro ahora mismo. Entonces puedes poner aquí directamente la columna que vas a filtrar, en este caso empleado, y quiero que me aparezca solamente solamente los empleados que se llamen Fernando. Y cierra. Y ahora tenemos otra tabla aparte nueva en la que me va a aparecer exactamente la misma información que en esta que teníamos previamente, pero solamente para aquellos empleados que se llamen Fernando, por lo tanto yo solo. Y si veis, la nueva tabla se ha creado con todos los mismos campos que teníamos anteriormente, pero ya con el filtro realizado. Pues puedes crear infinidad de tablas y dentro de esa tabla nueva, infinidad de columnas, es decir, te permite hacer lo que quieras ya con la información que tienes en el repositorio. A mí esto me resulta bastante interesante, sobre todo cuando estoy trabajando con tablas que son muy grandes, me realizo tablas aparte y ya tienen filtros predeterminados y entonces no tengo que estar calculando cada vez dentro de la misma tabla, mira, pues ahora quiero que sea where Fernando, ahora esta fecha, ahora, sino que ya me creo diferentes tablas. Por ejemplo, imputación empleado 2019, imputación empleado 2018, imputación empleado 2017, y tienes diferentes tablas con la información en función de los años. Fernando, o esa del es la empleado. pregunta si es como una vista en una base de datos. Exactamente como una vista en una base de datos. Mejor no la he podido describir. Es exactamente como una vista en una base de datos. Más cositas, sigo con la presentación. La otra posibilidad es filtrar las columnas que ya tienes en una tabla. Es decir, no solamente quiero una copia idéntica de esta tabla con un filtro, sino que además de esa tabla no me interesan todas las columnas, por lo que me creo una tabla que sea idéntica a la primera, pero con ciertas columnas que me elimino. En este caso he puesto que sean solamente aquellos registros que se llamen Fernando, pero además no quiero que me aparezcan aquellos registros que se llamen Fernando, sino solamente aquellos registros que se llamen Fernando, y de todas las columnas que tenemos quiero que me quite 4 o 5, porque me resultan demasiado tedioso estar trabajando todo el rato con esas columnas dentro de la tabla. Pues selecciono la tabla que quiero copiar, el nombre nuevo de la columna al que le voy a dar y la expresión. Donde dice expresión, es decir, cojo directamente la columna de la tabla que estoy copiando o le realizo además un tipo de filtro a esa nueva columna. Por lo tanto, esto te permite no solamente realizar una copia de otra tabla que ya tengamos previamente cargada en Power BI, sino seleccionar las columnas que ya tenemos, que queremos, y además realizar filtros a esas columnas que queremos. O sea que puedes filtrar de los filtrados de los filtrados. Es el rizo infinito de filtros. Más, esta tabla es muy interesante. ¿Por qué la he puesto? Porque bajo mi punto de vista es básico si vas a trabajar con fechas en Power BI. Yo cada vez que abro un informe nuevo de Power BI me creo esta tabla predeterminada que es un calendario, la cual conecto con la tabla que tenga cualquier tipo de fecha y a través de esta filtro. Porque como estaba diciendo antes, Power BI tiene ciertas dificultades a la hora de trabajar con las fechas. Entonces lo más correcto es no seleccionar las fechas de una tabla que tú tengas cargada y que esa te filtre el resto de las tablas, sino tú te creas una columna, una tabla donde esté todo el calendario todos los días y a través de esta filtra en las demás tablas que tengas ya dispuestas que tengan determinados tipos de fecha.
¿De acuerdo? Simplemente lo he puesto para que no se me olvidase que es un consejo mío cuando vas a trabajar con Power BI, mejor la tabla desde la que realiza filtros de calendario esté aparte. ¿De acuerdo? Que si no nos da tiempo a ver esto. Conocer y editar los diferentes elementos visuales. Esto es simplemente que veamos los diferentes objetos visuales que te ofrece, es decir, los diferentes gráficos que te ofrece Power BI. Si queréis después, vamos a ver si me da tiempo a hacer un ejemplillo de cómo sería un filtro entre ellos, pero vamos a ver los diferentes que te ofrece, simplemente comentarlo. Tenemos gráficos circulares y gráficos de anillos, en los que podemos disponer la información tal y como veis aquí. También gráficos de columnas, que pueden ser o apiladas o en función del porcentaje, ¿de acuerdo? Gráficos de línea, gráficos de área apilada, donde unas se suman encima de otras. ¿Qué más? Gráficos de columnas agrupadas con líneas, es decir, todo tipo de gráficos que se nos ocurra los tenemos por aquí. Diferentes tipologías de filtrado, que son filtros que tú dispones directamente en la pantalla de Power BI y clicas o seleccionas y entonces te filtra el resto de la página, no del informe, porque es diferente el filtro de una página que el filtro de un informe. El informe sería todo el conjunto de páginas y la página sería la página. Y estos filtros son solamente de página. ¿Y qué más? Tablas y matrices de datos como las que vemos aquí. Tarjetas y medidores, que ya hemos tenido la ocasión de ver algunos de ellos. Y lo que más a mí me resulta interesante es lo que vamos a ver después de esto. Gráficos de dispersión, de cascada, gráficos de embudo, formas, cuadros de texto, etcétera, etcétera. Puedes también meter imágenes, todo lo que se te ocurra. A mí lo que más me gusta es esto siguiente. Importar objetos visualizados personalizados. ¿Qué te permite esto? Lo que estábamos hablando antes, que en función del usuario que tengas también de Power BI vas a tener acceso a nuevos elementos y a nuevos gráficos. ¿Cómo se accede a estos gráficos? A ver, siempre Power BI te ofrece la posibilidad de crearlos tú en local e importarlos. Yo no he tenido todavía la oportunidad de hacerlo. Lo que yo hago es que me voy aquí y si clicas aquí, importas desde Marketplace y aquí te aparece una infinidad de elementos visuales que de forma predeterminada, de forma inicial, no te ofrece Power BI, sino que te los tienes que importar, lo cargas y lo utilizas. Estos son gráficos en los que ahora mismo la gente de Microsoft está trabajando y cada semana te encuentras nuevos. Yo cada vez que me conecto me encuentro que han cargado nuevos. Fernando, ¿cómo se desarrolla? No sé si tiene... ¿Con qué lenguaje? Creo que todavía no llegó una petición de un desarrollo. No lo sé. No de JS. Sinceramente no lo sé. No de JS, ¿no? Sí, somos nosotros que pedimos. Ah, pero lo pedís vosotros. Sí, somos nosotros. Sí, Aquí todo que encaja. A mí también me ha llegado esa petición. sí, está por varias veces. Por varias fuentes. Bueno, me va a dejar por mentiroso porque ahora no se carga. Bueno, pero sí, es que espérate a ver cómo está la wifi, ¿sabes? Que la casa se carga, pero igual te tarda ahora. Espérate. Bueno, le he clicado ya unas cuantas veces, no se me ha... Bueno, me hubiese gustado poder enseñaros todos los ahora. A ver si carga, es que está bastante lentillo. Bueno, dentro de Marketplace te lo pone categorizado en función de qué quieres, filtros, quieres gráficos de cascada, gráficos de columna, aquí. ¿Ves? Y te puedes importar lo que más te interese. Algunos de ellos no funcionan del todo bien, ¿de acuerdo? Porque no todos están del todo desarrollados. De hecho, la mayoría, aunque tú los importes, están en inglés todavía, ¿de acuerdo? Pero hay muchos que sí son muy interesantes y que sí funcionan, y funcionan a la perfección. Es cuestión de que cada uno de vosotros, cuando vaya a desarrollar algún tipo de informe, pruebe, investigue y vea si le gusta alguno. A mí me gustan algunos de calendario, que te aparece directamente el calendario en el informe, entonces tú vas filtrando en función del día, clicas en el día directamente y te va la información de ese día. Pero son también un poquito complicados de configurar, ya os digo, porque están partes en inglés, partes en español. Como están en desarrollo y esta herramienta ahora mismo está en crecimiento, pues cada semana te vas encontrando algo nuevo. Y el mapa, ¿no? El mapa también me gusta mucho, efectivamente. El mapa lo importé de aquí y te imaginamos que tenemos un campo que es país u oficina. Tú arrastras el campo al valor de ese mapa y te aparece un mapa directamente del mapa geográfico y clicas en el país y te filtra inmediatamente la información en función del país en el que estás clicando. Y eso sí lo tenemos ya actualmente en algunos de los cuadros de mando que estamos utilizando en Model. Está guay, a mí me gustan también mucho los indicadores, hay algunos indicadores de como si fuese de coche. Esto ya es la parte gráfica, que es con la que uno se puede divertir, más colorines y todo eso. Pero lo interesante es los datos. Ya está. Y ahora, como le he clicado 30 veces, me va a salir 30 veces. Claro que sí. ¿De acuerdo? Más. Forma de agregar los datos. Como he dicho antes, esa era la selección. Cuando tú elegías un campo, podías decirle a no resumir, tal. Me lo salto porque lo hemos visto cuando hemos clicado encima del campo.
Y ahora último, publicación y edición web. Pero no me quiero ir a publicación y edición web sin que veáis previamente cómo funcionarían los filtrados entre diferentes gráficos aquí dentro de Power BI. Entonces lo que vamos a hacer es, rápidamente me voy a crear diferentes gráficos, ¿de acuerdo? Para que veamos cómo se podría, o sea, cómo nos estamos ahorrando tiempo en vez de tener que hacer directamente las queries en una base de datos. Por ejemplo, pongamos que nosotros tenemos empleados por grupo, ¿de acuerdo? De momento vamos a poner un gráfico que sea grupo, que tenemos 3, lo vamos a ver así, y número de empleados. Le metemos el valor aquí. En función de... así, ¿de acuerdo? Lo vemos bien, ¿no? Y aquí tenemos los diferentes grupos y el recuento de empleados que hay en cada uno de los grupos. De forma rápida ya tenemos este tipo de gráfica. Aquí el total de empleados. Y si yo ahora, por ejemplo, aquí me pongo el número de... pongamos... de... ¿dónde la tengo? Aquí en imputación. Aquí está. El número de horas. Vamos a ponerlo en este tipo de gráfico. Que cada empleado está imputando a las diferentes ISU, ¿de acuerdo? Tenemos que Carmen le ha imputado 286 horas, Irene 271, y esto ya de forma automática. Tiene una cosa muy interesante, que es que te permite dos tipologías de filtrado. Uno, tú añades el filtro, por ejemplo, yo quiero añadir el filtro de grupo y lo selecciono aquí y lo pongo de esta forma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, le damos que en vez de poner una lista, que nos ponga un menú desplegable. Yo despliego y quiero ver solamente la información de los internos. ¡Pum! Se va a filtrar inmediatamente y me da la información solamente de los internos. Me dice Irene, que es interna, Marco, Macarena, etcétera, etcétera. Me dice las horas que cada uno de ellos imputa. Si en vez de hacerlo así, clico directamente aquí, ¿estos qué son? Los que están trabajando en interno. Pues voy a volver a trabajar en interno. ¡Pum! Me lo puede realizar este filtrado de otra forma diferente. Es decir, me resalta de todos los trabajadores que tengo cuáles son los colores que corresponden al grupo que he filtrado a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, si me pongo encima de los que no pertenecen, están como descoloridos. No sé si se ve de forma... Claro, como los colores no se ven del todo bien aquí en la pantalla, No se ve mucho, pero sí. no se ve mucho, pero bueno, te resalta la información de la que está filtrando anteriormente. Esto que acabo de hacer con un clic para hacerlo en una query sería ya un follón. Ya 10 minutos te quita y yo lo he hecho en un segundo. Y no solamente eso, sino que si tú te vas a la parte aquí de formato, me he saltado toda la parte de modelado y todo eso de datos porque tampoco quiero que salgamos aquí a las 8 de la tarde. Si tú te vas a esta parte de aquí de editar interacciones, puedes seleccionar el tipo de filtrado que quieres que un gráfico tenga sobre otro. Y hay dos tipologías. Uno, que te lo resalte la información, u otra, que te la filtre del todo. Y aquí cada vez en que te la filtre, yo clicando directamente en uno de estos grupos, por ejemplo jefe, me dice quiénes son los dos jefes. Tenemos Francisco y Carmen. Y la hora a la que le están, la cantidad de horas que están imputando esos dos jefes. Y si además quisiese ver todas las ISU a las que eso... ¿Otra vez? Pues era porque no quiera yo. Vamos a ver. Detener. Compartir pantalla. ¿Bien? De acuerdo. Entonces, de esta forma, gestiono yo la tipología de filtrado que quiero que una gráfica tenga sobre otra. Y lo mismo viceversa. Si yo clico, por ejemplo, ahora mismo, clico en Carmen, me puede resaltar lo que hay aquí o me lo puede directamente filtrar y me dice a quién pertenece. Clico en... Bueno, debería, no sé por qué ahora mismo no me lo hace, pero bueno, yo clicaría en uno de los empleados e inmediatamente me filtra la información que hay aquí o me la resalta. ¿De acuerdo? Y todo esto imaginaoslo con una grandísima cantidad de gráficas e incluso tablas. En cuanto hace un clic, cada clic que hace dentro de cualquiera de las gráficas te va a afectar y te va a influir a todo el resto de información que tenga dispuesta en la página. De hecho, al clicar, por ejemplo, en cliente, inmediatamente también se me filtra el número de empleados que hay aquí y me dice quiénes son estos empleados. Más posibilidades que te ofrece Power BI. No solamente aquí te muestra el valor de las horas que esa persona está imputando, sino que te podría decir, si yo arrastro la información sobre herramientas, que es añadir información a lo que el gráfico me muestra, yo podría añadir, por ejemplo, ISU. Y aquí me hace un recuento de las diferentes ISU a las que José Luis está imputando. No, lo he puesto aquí en el de la derecha, perdona. Sería en este. Aquí. Y selecciono que sea un recuento distintivo. Al ponerme encima de cada uno de ellos me dice las diferentes ISU a las que está imputando este empleado y cada uno de los empleados.
Y si yo además quiero también filtrar una tabla, pues puedo tener aquí una tabla con las diferentes ISOs que hay, que la 1, la 2, la 3 y la 4, y yo filtro, por ejemplo, en jefes y veo las ISOs a las que están imputando los jefes. 1, 4 y 5, veo que Carmen está imputando a las 3 de ellas y veo que sin embargo Francisco solamente a 2. Y todo esto todo con un clic. Cada clic va a influir inmediatamente a todo el resto de la información que estamos viendo. Y de forma también desde la ISO a la gráfica. En el caso, vamos a ver si lo consigo clicar. En el caso de que yo quiera ver solamente la información correspondiente a la ISO número 4, clico en ella y me salen los empleados que me están imputando a la ISO número 4 y cuántas horas le han imputado en total a esa ISO. ¿De acuerdo? Así con cualquier tipo de gráfica que vosotros os podáis imaginar. Cuando clicas ya 2 veces o 3, ya te has ahorrado en cualquier lenguaje de base de datos, ya te has ahorrado media hora de realizar query simplemente con realizar aquí 2 clics. Esta es la parte que a mí me gusta de Power BI, que es muy sencillo, es muy visual y cualquier persona que tampoco tenga demasiado conocimiento, clicando 2 veces, está realizando una grandísima cantidad de query y ahorrándose mucho tiempo. ¿De acuerdo? Si queréis saber algo más en concreto de lo que hay aquí, me lo podéis preguntar ahora, o me voy a la parte de Power BI Web. Bien, pues me voy a la parte de Power BI Web. Publicación y edición, lo que os estaba comentando antes, que una de las cosas más positivas que tiene Power BI es que lo puedes compartir y de una forma muy sencilla, lo puedes insertar en cualquier tipo de página web o lo puedes compartir como Excel, cada uno de los gráficos o tablas de forma individual o todo en su conjunto, en forma de PDF, insertarlo en una web, todo lo que queramos. Pasos para realizar la publicación. Es muy sencillo. Lo primero, actualizar los datos. Es decir, actualiza los datos de la fuente de datos para tener los datos actualizados. Igualmente, cada vez que vas a realizar una publicación, siempre te aconseja que los actualices y que guardes el informe que estás publicando. ¿De acuerdo? Hay un botoncito arriba de la barra del inicio que te pone actualizar bastante grande, por lo tanto sería clicar en actualizar y automáticamente se te conecta a la fuente de datos sin tener que volver a poner las credenciales, en el caso que sea una base de datos, y se te actualiza. Paso número 2, darle al botón de publicar, ya os digo, es bastante sencillo. Aquí pongo, atención, la publicación en Power BI se realizará con todos los filtros de informe existentes, es decir, si tú vas a realizar una publicación y se te ha olvidado quitar uno de los filtros que tenga en el informe, esa publicación se realizará con el filtro. Por ejemplo, tú has puesto filtro en el informe, solamente información para 2019. Cuando tú le vayas a dar a publicar, lo que tú verás en tu página web o en tu Power BI web o donde sea, va a ser solamente la información para 2019. Y el usuario no tiene posibilidad de eliminar ese filtro, es decir, de volver atrás en ese filtro. Porque tú eres el único que gestiona, es decir, quien publica es la única persona que gestiona ese informe y la cantidad de páginas o la cantidad de información con la que tú publicas es la cantidad de información que va a poder ver la persona usuaria que entre a visualizar ese informe, ¿de acuerdo? Pero esto con los filtros de informe, no con los de página. Con los de página también, si tú impones un filtro de página, a la hora de publicar, a la hora de publicar, mentira, puedes decidir si la persona que va a verlo puede quitar o no. Claro, de definido le puedes subir y publicarlo con 3 Efectivamente. filtros de página. Efectivamente. Y luego lo pueden quitar o no. Efectivamente. Según tu descarga. Efectivamente. De hecho, yo normalmente en los informes que ahora mismo estoy publicando, yo los publico con un filtro de, pongamos, como he dicho, 2019 en cada una de las páginas. En vez de ponerlo en el informe, lo pongo en cada una de las páginas. Y en el caso que alguien quisiese eliminar ese filtro, pues se va a la parte derecha, que hemos visto que estaban visualizaciones y campos. La parte de visualización, en esa columna, tiene un poquito más para abajo filtros. Están filtros, mira, te lo veo. Sí. Aquí, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, quiero ver, pongo aquí el empleado a nivel de página. De todos los empleados que hay, yo solamente quiero ver la información de Francisco. Pues en toda la página solamente se va a ver la información que hay de Francisco. Y esto de aquí no se me está filtrando simplemente porque le tenía que eliminar, que no soy capaz porque se me mezcla. Ahí está. Pero bueno, esto también se me tiene que filtrar, tengo que seleccionarlo bien el filtro. Y esto me sirve pues, a la hora de realizar la publicación, que queramos ver solamente la información publicada con uno de los filtros predeterminados. A mí me resulta la verdad bastante útil a la hora de realizar publicaciones. Como estaba diciendo antes, actualizar sería aquí, simplemente con un clic se te actualizan todos los datos de la fuente de datos, no tienes que volver a conectarte con la fuente, sino que lo hace de forma automática. Y aquí sería publicar, ¿de acuerdo? Voy a publicar, guarda los cambios y lo voy a publicar con este filtro a nivel de página, para ver cómo después lo podemos eliminar. Y lo voy a publicar en mi área de trabajo personalizado, que solamente lo puedo ver yo. Se carga y se publica. Mientras tanto, sigamos un poquito con la presentación, que para eso la he hecho.
Después, una vez que realizas la publicación, habéis visto que yo he seleccionado el área de trabajo en el que quiero realizar la publicación. Eso es simplemente que tú tienes diferentes áreas de trabajo y cada área de trabajo pues va a tener, la gestionas tú, si eres el coordinador, si eres el usuario que ha creado la área de trabajo, y tú gestionas quién puede acceder a cada uno de ellos. Esto es cuando vas a compartir tu informe. Sirve para compartir tu informe, o quieres compartir todos los informes que haya en un determinado área de trabajo y no cada uno de ellos individualmente. Comparto todos los que estén en el, como he visto, CM personas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Los que están en tu propia área de trabajo solamente los puedes ver tú. Los que están en el resto de área de trabajo los pueden ver todas las personas a quien se lo comparta. ¿De acuerdo? De lo contrario, dentro de un mismo área de trabajo puedes gestionar cada uno de los informes que has publicado, quién tiene acceso y quién no tiene acceso, y la tipología de acceso y de permisos que va a tener esa persona. Ahora lo vamos a ver cuando se haya terminado de publicar el informe, que en realidad ya se ha terminado de publicar. Selecciona el área de trabajo y accede al área de trabajo correspondiente y te vas al apartado de informes para ver los informes. ¿De acuerdo? Ahora vámonos a Power BI Web para poder ver eso que estoy diciendo. Yo acabo de realizar la publicación, ¿no? Entonces me voy a Power BI Web y me voy a mi área de trabajo. Aquí, mi área de trabajo. Me voy a la parte de informe y aquí tengo el informe que acabo de compartir, sesión Afterwork. Y lo abro y ya se ha realizado con el filtro que había puesto anteriormente. Como veis, de forma predeterminada se pone el filtro de que solamente salga la información de Fernando, pero al haberlo hecho a nivel de página, o Francisco, yo aquí puedo eliminarlo ese filtro, ¿de acuerdo? Si es a nivel de informe, como veis, aquí no me aparece nada, no me aparece la pestañita que me diga filtro a nivel de informe. Por lo tanto, todos aquellos filtros que yo ponga a nivel de informe, cuando realiza la publicación, nadie va a poder acceder a esa información. Los que aparezcan a nivel de página es simplemente para que tú le puedas dar permiso a las demás personas para que vean los filtros. Si le eliminas ese tipo de permisos, ellos no van a ver esta pestañita y por lo tanto no van a poder quitar la selección de Francisco. Si yo quiero ver todo, vuelvo a seleccionar todo y punto. Y vemos toda la información. ¿De acuerdo? Más cosas que se puede hacer una vez que tienes el informe. Punto número 1. Te vas al informe. Lo más interesante, analizarlo en Excel. Si tú le clicas aquí, todo el informe se te va a copiar en diferentes tablas de Excel y vas a poder ver los datos que tú estás disponiendo en forma de gráfica. Más, compartir este informe, que es lo que estaba diciendo antes. Si tú clicas en compartir, aquí selecciona directamente el nombre de las personas con las que le quieres compartir. Por ejemplo, Esther Jiménez, y al estar en Babel, pues me dice directamente la mail de la persona con la que le quiero compartir. Y aquí, a la hora de compartirlo, puedes conceder ya un pequeño permiso inicial, que es que si quieres que esa persona que vaya a recibir el informe lo comparta con otra o no. Eso ya depende de vosotros. Y una vez que ya has compartido los informes, aquí gestiona los accesos que tienen las diferentes personas y los permisos que tienen las diferentes personas con las que has compartido el informe. Y aquí puedes administrar los permisos de forma más detallada. Si nos apareciese una lista con diferentes personas que tienen acceso a este informe, pues yo gestionaría quién tiene permiso de lectura, quién tiene permiso de lectura y modificar filtros, o quién tiene permiso de solamente lectura y compartir, por ejemplo. ¿De acuerdo? Yo puedo elegir quién quiero que comparta y quién quiero que no comparta este informe. ¿Pero eso lo puedes hacer con el gratuito? ¿Lo de Sí. los permisos también? Sí. Sí. Estoy seguro, no te lo voy a asegurar al 100% porque parece que he dicho sí, muy convencido. Yo siempre he trabajado con Pro, estoy casi seguro que se puede hacer con los gratuitos. Yo al trabajar siempre con cuenta Pro, perdonadme que no me haya preparado tanto la parte gratuita, al trabajar siempre con cuenta Pro, lo que más conozco es siempre la cantidad de cosas que puedes hacer con Pro. Si queréis, lo que puedo hacer es informarme más en toda esta parte de gratuito, porque mucha gente también se interesa en la parte gratuita de Power BI, que es una de las cosas que también ellos venden, que son gratis y que de forma gratuita puedes tener acceso a cantidad de informes, compartir, etcétera, etcétera. Me puedo informar más y os puedo confirmar todo esto que os digo, pero ya os digo, es que como cada día también está cambiando, Eso es verdad. no os puedo hacer, ahora mismo digo una cosa y lo mismo dentro de 2 semanas lo han abierto y te permiten compartir sin tener cuenta Pro. Entonces cualquier cosa que diga dentro de 2 semanas puede ser o no válida. Oye, Fernando, ¿y tú has hecho alguna vez un filtro dinámico con URL? O sea, decir, por ejemplo, tengo el informe con todos los empleados y a Tamara le voy a pasar solo los de Tamara, a Almudena los de Almudena. ¿Has hecho alguna vez eso? No lo he hecho, pero sé cómo hacerlo. Es decir, se puede hacer. Poniendo el parámetro y demás. No pones el parámetro directamente en la URL, sino que lo que tú haces es que cuando publicas el informe, lo publicas ya con el filtro predeterminado
y cada publicación de un informe te genera un URL diferente. Vale, Y pero por lo tú tanto entonces- copias X URL. Claro, pero tienes tantos informes como empleados tengas, por ejemplo. En el caso de que quieras tener uno por cada empleado, sí. Si quieres ver la información solamente por empleado, sí. Es simplemente poner filtro y realizar la publicación correspondiente una de otra. Estoy maquinando cómo hacerlo dinámicamente. O sea que... Quizás se puede hacer también con HTML, directamente, una vez que ya tienes la URL del informe, pones el filtro, pero no sé, sinceramente no sé cómo accedería al dato para poner, quiero ver solamente este empleado, Claro, con eso HTML. está bien. Ya ahí yo me pierdo. No, era por si tú habías hecho algún caso. Hasta ahora no. parámetro, ¿no? Para Claro. que el Ah, filtro recibiera un parámetro efectivamente. de la URL. De hecho, ahora mismo no, pero posiblemente dentro de a lo mejor un mes o dos ya te lo pueda responder esto porque estamos intentando también hacerlo. No necesito antes, para ya hablaré. Pues, Claro, cuando lo tenga te lo cuento. me lo cuentas tú a mí. Que lo sepa antes que se lo cuente el otro. Yo todavía no lo he probado. No lo sé. Además, todo mi conocimiento de Power BI en la parte de compartir y publicar llega hasta el momento en el que yo genero ese enlace. Una vez que yo genero ese enlace, yo HTML ya me pierdo y es buscar a un compañero que, oye, haz con eso lo que puedas, públicalo donde quieras y haz lo que tú creas. Yo ya no, esa parte ya sinceramente me pierdo. Y cada vez que publicas el mismo informe, se genera una versión, o sea, no machaca lo que tú ya tengas publicado. No, machaca si tiene el mismo nombre. Ah, o sea, que tú tienes que Actualiza decir lo que hay anteriormente. Si tú quieres que no lo machaque, tienes que cambiarle el nombre. Vale. ¿De acuerdo? Pero aquí hay un problema, porque si tú le das esto a un usuario adelantado, ¿vale? Para que él se haga sus propios informes, a lo Ujú. mejor, o yo qué sé. Prefiero darle Power BI como herramienta. O sea, Sí. El desktop. el desktop, ¿o no? Es que el usuario al final tiene filtros, ¿no? Le tienes que dar ya el desarrollo. Es que No darle tiene el por desktop. qué, sí. le puedes dar el desktop total, o sea, yo por Eso. ejemplo estoy peleando por disponibilizar el dato y que ellos se hagan sus propios informes. Existe otra posibilidad, que es que tú, por ejemplo, realizas la publicación con un filtro determinado, ¿vale? Quieres que un empleado tenga acceso a esto, pero solamente a su información, ¿de acuerdo? Es más o menos lo que me estás preguntando. No. Yo quiero que tengan acceso al desktop, ¿vale? ¿De acuerdo? A lo mejor no todos los usuarios, pero imagínate que siempre hay un usuario Sí. ¿sabes? Ah. que se centra en un sitio. El Sí, litigio que pueda del prepararse del su propio departamento. informe, ¿no? Claro. Que lo hace porque tú. Eso yo no te lo hago mejor. Claro, te dices, un informe, pues quiero añadir una columna, pues toma, añádete Sí, tú las que a alguien tú que a lo quieras. Es mejor, que siempre- o que tú ya se lo des medio preparado, crees Sí. una base y se pueda construir, porque el problema es que claro, que tú cada vez que generes un informe tienes que actualizar los datos, porque si no siempre te va a salir igual, ¿no? Sí. Le tienes que dar a actualizar. No. Se puede, eso es lo que iba siguiente, se puede programar la actualización siempre Pero y es de cuando pago. seas pro. Claro. Claro. Y del Pero se nivel podría programar la 28 actualización actualizaciones al entonces, día, si es ¿no? pro. Sí, me parece Sí. que luego se... Yo ahora mismo los se- informes que se- tenemos, sí. precisamente esta mañana estaba ya programando la Y si actualización. no quieres programar, sino que tengan un botoncito que le den a actualizar. Tienes que Creo entrar eso tú y le das por botoncito. licenciamiento, tiene Vas que aquí veces al día. y le das a, perdona, a actualizar Veces y de publicar. actualizaciones al día. Tú no A puedes ver si- actualizar todas las veces que tú quieras según la licencia. Y si haces una carga nocturna por base de datos y tú le dejas otra base de datos y ya la actualización la haces tú, Pues puedo usar el tienes que dar el gratuito. botonazo, no existe, Pero tienes que darle al botón no siempre. existe un proceso bueno. automático que te recargue, o sea, tú lo que quieres decir, programo la TL hasta y acaba a las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana que me lo cojan los cambios. No. Eso como tal no existe. O por lo Existe, menos hasta donde yo sé, porque lo he estado mirando. ya existe si eres pro. si eres pro, sí. Si eres No, cuenta pero pro, sí. Si es lo- gratuito, el no. pro tú lo que haces es que lo programas, dices, una a las 2, una a las 3, una a las 4, pero no existe el proceso una de decir cuando esto automatización. acabe, que me salte la actualización. No, pero si tú sabes a la hora a la que va a acabar, lo programas Lo que media puedes hora más hacer- tarde y actualizas. Claro, lo que puedes hacer es programar una cada hora y así te aseguras de Efectivamente. que acaba cuando acaba, lo tuyo va. Vale, pero Eso no está muy bien, pero es lo que hay. cuando tú le das a orígenes de datos, Sí. si quieres conectar con los orígenes de datos, sobre todo si es una base de datos, tienes que pasarle Unas IP, credenciales. un usuario, una contraseña. ¿Tú puedes ocultar eso de alguna forma? Sí. Es decir, que nadie lo vea simplemente el Claro, usuario. yo cojo, lo preparo, se lo monto todo. Aunque sea de pago, me da igual, ¿no? Lo montas y le dices al usuario avanzado, toma, para ti. Pero claro, al usuario le vas a dar la contraseña de la base de datos. Le das solamente la base de datos y la instancia, es decir, digamos, el nombre de la base de datos y el nombre de las tablas a las que se está conectando. Vale, Cada o sea, vez lo que puedes tú. ocultar. Sí, cada vez Para que. dejárselo todo el desktop y que él juegue y todo, pero que no toque la Efectivamente. conexión. De hecho, si yo voy directamente, por Tampoco nos gusta ejemplo. trabajar, ¿eh? ¿Sabes en quién estoy pensando, no?
Por cualquiera. Yo te daría una recomendación si vas a dejar un desktop a un usuario avanzado, ¿no? Se supone que no. Por ejemplo, claro, es que yo no me acabo de conectar. Mira, pongamos... Tampoco me quiero... Con tu cuenta puedes guardar un el informe acceso que otra a persona que te publique incorpore con otra cuenta condiciones de datos nuevos. Sí, sí, claro, todo eso Se supone que sí. Porque si Mira no, la pantalla, yo ahora mismo estoy encima de una conexión que he realizado previamente. ¿De acuerdo? Si yo clico encima, se supone que la contraseña no me tiene que aparecer. eso ¿De acuerdo? que dices, Fernando, de que puedes ejecutar la query sobre... para los BIs debería estar totalmente prohibido hacer una cosa que no sea una serie. O sea, yo ya le digo a la gente que trabaja conmigo que nosotros no sabemos hacer ni borrados, ni inserciones, ni Vale, alter, David. ni nada. Solo fuentes, no. Solo Solo consulta. solo- Claro. solo- Si quieres mirar el dato, pues lo piden, tú tráetelos y No lo sabemos. Pero lo que estaba diciendo antes, por ejemplo, yo previamente me he conectado con otros informes que he realizado aquí en local, me he conectado a una base de datos de test que tenemos en OutSystem, ¿vale? Yo clico otra vez. Imaginaos que me han compartido el informe y que este informe se está apoyando en una base de datos, que en este caso la de test de OutSystem. Y yo, como empleado pillo que soy, digo, voy a ver la contraseña. Clico, no me la dice. Me aparece esto, pero cada vez que yo vaya a realizar de nuevo la conexión, tengo que volver a meter las credenciales si quiero conectarme yo. Si simplemente quiero actualizar los datos, simplemente con que alguien lo haya metido una vez, esta ya se guarda la contraseña y actualiza esos datos. Y luego te pueden hacer algunas cosas, porque si tú, por ejemplo, ellos dicen editar la consulta y tú en vez de tabla A quieres tabla B, eso sí te lo permite. Cuidado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Guardo Sí. las credenciales y yo digo, sí, estoy en la tabla de antes, la A, pero edito la query y pongo tabla B y eso. Efectivamente. Ya. Es decir, al darle tú tus credenciales, él no puede entrar de forma, digamos, física a la base de datos, pero puede imaginarse todas las tablas que hay allí y probar hasta que saque con la tabla que quiere, que a lo mejor tú no querías que él viese. Eso sí, no puedes. Te va a llamar eso. Bueno, no se sabe nunca. No se sabe nunca. Te va a seguir llamando. Tú quieres, no te llames y te va Pues sí. ¿De acuerdo? Pero lo que también Eso se hace es es publicar te lo entrego con toda la toda la información, responsabilidad. como de la base de datos, para publicar toda la Aquí información, con hacer un montón de páginas con todos los filtros que se te ocurran Ajá. y comunicarte de eso. Efectivamente. Si el Y no problema hace es falta que des la actualización, credenciales ¿sabes? ni nada. Pero bueno, si es de pago lo puedes programar. Luego también tienes una forma de caparlo, yo creo que es que si tú publicas un informe con los datos, puedes utilizar ese informe de Power BI para que sea tu base de datos de uno nuevo. Por lo Efectivamente. tanto, ahí ya no tiene acceso a base de datos, se llama Live Connection y Efectivamente. tú le pones ahí tu base de datos. Pero cuidado, porque si tú le quieres meter a ese Live Connection una Excel, ya no puedes, solo puede admitir de momento una base de Efectivamente. datos. Esa es la forma más segura para ti si tienes un usuario así, que te parece problemático, de que no te toque nada, pero cuidado que solo puede tocar eso. Sí. Es piratearlo, ¿eh? O sea, estás metiendo una capa Sí, por sí, la está estás sonando ahí engañando. a- Pero que existe, o sea, porque es que yo lo he pensado para los míos. Ya estamos acabados, Sara. Y eso sí podrías actualizarlo tú. Y eso sí lo podrías hacer los Porque datos. cambias el Excel o el no sé qué y ya. Y para él es nuevos. transparente. Y cada ¿Y puedes tener un proceso batch? No, Para ver no, lo que- a ver, la Object Ways de cómo funciona, de cómo actualiza Power BI es igual para el Live Connection No, para claro. todo. Son programables por hora, como una tarea de Ya Windows, sabes. pero no le puedes decir. Pero cuando vamos a ver se muchas dispare más esto, cosas. En el haces curso vamos a ver muchas cosas. Físicamente no, pero una copia de la base de datos en la Hombre, Sí, o sea, Es tú que lo claro. puedes hacer. Ella es la que me ha enseñado a mí. Puedes echar cuando la vayas a- ella es la que me ha enseñado a mí. Sí, pero no, Eso no, que- no. Sí. porque no lo puedes Pero Tamara, oye, que... Sí, Me pero pone a hacer Word de cómo ya crear esto. Todo fuera. Ese pollito de pudiera hacer eso cuando estuviera acá. además Pero Como tú has visto, pero a otros no. Pero tiene que tener un API. No tiene un API. Perdona, me he perdido la conversación. Me he perdido totalmente. Power BI no tiene un API. Sí, Sí. Y si tú a la API le pasas credenciales y todo eso también. Puedes hacer lo cosas. que tú quieras, lo puedes Puedes piratear hacer como todas incluso- las herramientas de este Efectivamente. Vale, pues ya está. A ver. Gracias, chicos. Te diría que ese es el camino. Si le quieres dejar a un usuario en desktop con todos los superpower, ese es el camino. Y si no, ande con base de datos para él solo y la rompe, que se tire por un puente, ¿no? O sea, Pero no es lo, un trozo, ya o a ese no lo contrate. Simplemente no te trae cuenta, si tiene tanto problema. Fernando, ¿hay algún editor web? Sí. Todo esto que estamos viendo ha sido con el editor de escritorio que te permite muchas más cosas y importar muchos más elementos visuales. Igualmente, si yo quiero crear un informe desde cero en la web, lo puedo hacer. Por ejemplo, este informe que ya tenemos aquí creado, yo le puedo dar a editar informe. Y veo las mismas tablas que tenemos y puedo crear cosas nuevas. ¿Qué pasa? Es muy limitado.
Crearlo desde web es bastante más limitado que crearlo desde escritorio. Pero se puede hacer. Desde aquí no podrías añadir conexiones, ¿no? ¿O sí? Es que a lo mejor esta es la solución para un usuario avanzado. Yo en ningún sitio de aquí veo añadir ninguna conexión nueva. Claro, Es decir, tú trabajas siempre con el repositorio de datos que tienes desde el escritorio, ¿de acuerdo? Es decir, esto sería simplemente para el caso en el que tú quieras compartir tu informe con alguna persona más y que le digas, bueno, y si encuentras algo en lo que se puede mejorar, corrígelo, pero siempre con los datos que hay. Sí, o para Entonces esa persona añade cosas nuevas. Tú le creas un informe en blanco con todas las relaciones de las tablas, el modelo y objetos, y que él use esos objetos. Efectivamente. Y le puedes también gestionar el nivel de acceso que quieres que esa persona tenga. Si quieres que toque base de datos. Y puedes decidir qué usuario puede leer y además modificar y qué usuario solamente puede leer el informe, ¿de acuerdo? De todas maneras, para el tema de los datos también existe la parte en la que tú te traes el dato y no lo importas, sino que directamente te conectas a base de datos y en ese momento te lo traes. Entonces, si tú quieres hacer actualizaciones, puedes hacerlo así. Pero oye, mira a ver cómo te va el rendimiento de la base de datos que la puedes tirar. ¿Entendéis? Claro, O sea, pero yo eso es cuando te aconsejo- conectas con SQL y ya está, ¿no? Claro, tienes los dos modos, el modo importar, me traigo el dato y lo guardo dentro de Power BI, o el modo, cuando me conecto me traigo el dato en ese instante. Pero ahí te cargas la posibilidad de memoria. Claro. O sea, la rapidez de la memoria te la cargas. Sí, te deja elegir tú. Sí, bueno, pero si tarda un minuto, pero le da la flexibilidad para no tener que estar actualizando datos y poder utilizar la versión de no pago. Lo que pasa es que lo que ellos te dicen es que el Power BI lo que hacen es que comprime mucho los datos y entonces el volumen de datos y la rapidez que tiene el cuadro de mando es mucho mayor si te importas los datos y que no te permite, hay algunas de las cosas que puedes hacer que no te las permite hacer si tú haces una conexión directa a base de datos. ¿Y que estás impactando en el operacional? No, porque nosotros tenemos siempre un sistema aparte, nosotros no Eso tratamos es la operacional. regla de oro de cualquier BI. No, No atacamos nunca operacionales. porque nos cortan las manos. Pero entonces si tienes una copia de tu base de datos ahí, que tú te encargas tú de actualizarla cuando te dé la gana porque es tu proceso, Sí. y le dices a Power BI que ataque directamente, los tienes actualizados siempre. Siempre Si y cuando tienes tú me cuatro traigas, o sea, te voy a traer 3 pequeñitos, trillones ¿no? de. Pues igual peta, ¿sabes? Te quiero decir. No, que- pero si son cosas pequeñitas. Sí, eso sí, claro. Por eso te ¿sabes? digo Como que lo estás haciendo tú en un Excel normal, sabes que tampoco son Eso gradas, es. Eso sí lo puedes puedes usar hacer. la parte gratuita y ya está, ¿no? Es una opción. Muy bien. Lo último que me queda ya por deciros es que una vez que nosotros accedemos al informe de Power BI Web, las diferentes opciones las podemos ver aquí en archivo. Lo podemos imprimir, podemos insertar, es decir, cuando clicamos en insertar se te genera automáticamente un enlace con el cual puedes compartir y insertar en cualquier tipo de página web. Lo puedes insertar en SharePoint o publicar directamente en la web, como estamos diciendo antes, que tenga acceso todo el mundo. Exportarlo a PowerPoint, que lo que se exportaría no serían el informe como tal y puedes filtrar, sino se te importarían pantallazos. Cada página corresponde a una diapositiva de PowerPoint. PDF, donde se te exporta todo en una página de PDF, tienes que ir arrastrando para abajo y cada página de tu informe una encima de otra, o te lo puedes descargar y trabajar en local con ese informe que te hayan compartido. Ya está, estas son todas las posibilidades que te ofrece aquí Power BI. Y si no tenéis más dudas, yo bajo mi punto de vista hemos terminado, no tiene tampoco esto mucho más. Gracias.